El gobierno de la tarde. Son las 4:59 y algunos segundos y se integran Eddie Alcántara y Esteban Delgado para completar esta mesa en la que José Luis Mendoza y quien les habla venimos desde las 3 de la tarde y nos quedamos hasta las 5. Las buenas tardes para Eddie y Esteban. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban, José Luis. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos escuchan todos los días a partir de esta hora. Saludos, Yulisa Céspedes, Eddie de Alcántara, José Luis Mendoza. Saludos para don Fafa Taveras, que debe venir en camino, y para los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy nosotros vamos a empezar de una manera distinta. Tenemos aquí al presidente de Copardón, el señor Juan de la Cruz, con quien vamos a conversar de entrada sobre el tema de la cesantía, el famoso alto costo que tienen que reducir los empresarios y el mismo sistema, a propósito de que también hay una marcha mañana miércoles por parte de los sindicalistas, los representantes de la clase trabajadora. Señor Juan de la Cruz, bienvenido. Buenas tardes, qué bueno que está en el gobierno de la tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a su programa. Sí, mira, podemos hablar de lo que es el tema de la cesantía. Y vamos a partir diciendo que nosotros como sector empleador todavía no hemos hecho propuestas sobre la cesantía. Lo que sí siempre hemos dicho es que la cesantía debe ser readecuada a la realidad nacional y a los tiempos modernos y a lo que pasa en la región. Eso es uno. Dos, siempre hemos planteado y lo hemos dicho que cualquier cambio que surja o cualquier modificación que conlleve esto no va a violentar los derechos adquiridos, porque por ley pues tú no va a ser retroactivo, entonces no violenta los derechos adquiridos. Y lo otro es que, como decía anteriormente, no hemos presentado ningún proyecto, porque en la mesa del diálogo del Código del Trabajo todavía no se ha tocado ese punto. No hemos llegado a ese punto de negociación o de conversar y ver propuestas. Es preocupante que los sindicalistas se levanten de la mesa del diálogo alegando que hay una propuesta de eliminación de la cesantía. Ellos alegan, se basan en eso, en el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en su discurso el 27 de febrero, en el cual se forma el Instituto de la INARRIL, que es lo que hoy día Administración de Riesgo Laboral, sino que se convierte en instituto. Entonces, cuando tú lees el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, en un artículo, que es el artículo 4, y lo voy a leer íntegro porque yo creo que tenemos que ser bien, yo creo que con estos temas hay que ser transparentes, porque una cosa es decir, vender una cosa al público cuando realmente no es así. Entonces, ahí es donde yo entiendo que nuestros amigos los sindicalistas, y siempre he discutido con ellos, es que te dicen las cosas medias verdades. Y yo creo que o tú dices la cosa 100% o no lo dices. Hay un tema también que a mí me parece muy claro en esto, y es que cuando se habla de acuerdos, se supone que las partes están dispuestas a ceder. En la práctica, siempre hay una de las partes que no está dispuesta a ceder nada, hay una de las partes que no dice nada, que es el Estado, y hay otra que tiene que ceder, que es la del empleador. Así es de simple, señores, las discusiones sindicales y patronales en nuestro país. Y yo le voy a agregar algo a eso. Y lo hago responsablemente desde mis posturas. El tema de la cesantía, yo siempre lo resumo a lo siguiente. Sí, pero vamos a esperar a que él lea el párrafo para saber. No, pero a mí me gustaría escuchar su opinión porque él quiere escuchar mi opinión y tú quieres escuchar. No, pero yo te leo el párrafo y después podemos dialogar sobre tu punto de vista. Lo digo por eso, porque entonces así uno va a ver. Pero mira, Juan, pero acostúmbrese que esa es la dinámica pero de ellos, no hay problema. normalmente. Yo estoy en estas negociaciones con sindicatos del 96. No, ellos se comportan siempre así. Entonces, y es muy parecido a una y eso que faltó, Eddie. Mira, y muy parecido a una negociación del sindicato. Sí, así, entonces, más o menos. déjame leerte el artículo 4, de donde ellos parten, que dice que se elimina la cesantía. El artículo 4 dice: se crea el Instituto Nacional de Prevención Administrador de Riesgos Laborales, INARRIL, como una entidad pública autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Trabajo, el cual tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones del seguro de riesgo laboral, que eso lo hace hoy día, la contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades y accidentes laborales, lo hace hoy día, la promoción de la prevención y el control de riesgos laborales, lo hace hoy día, y así como la administración de cualquier fondo
o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio. Ahí no está diciendo que se elimina la cesantía. Entonces, vamos a partir por algo. La cesantía es eventual. Entonces, nosotros en República Dominicana tenemos en la cabeza que la cesantía es obligatorio. Es obligatorio si se da el caso del desahucio. Entonces, cuando tú oyes a los sindicalistas y oyes a mucha gente en programas de radio, te dice, no, porque a mí quédame mi dinero. Incluyéndome a mí. Es que la Estoy en cesantía es contra de eso. eventual, pero eso es lo que establece la ley. Una cosa es que tú te en contra y otra cosa es lo que dice la ley. Esteban, Entonces ¿puedo? tenemos que estar bien claro en eso. Sí, Esteban, ¿puedo intervenir? No, porque lo que quería, no, porque, no, discúlpame, porque no quiero que José Luis se sienta mal. Lo que pasa es que es para aprovechar, Sí. haciéndole preguntas puntuales. Ese artículo que usted leyó Sí. se refiere a un proyecto de ley que sometió el Poder Exacto, Ejecutivo. no es Ahora, un- ese proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo dijo que lo sometió que lo elaboró con base en el consenso a que se había llegado con los sectores empleador y trabajador. Sin embargo, hay una mesa de diálogo. Entonces nos llama la atención cómo es que el Poder Ejecutivo, por un lado, manda un proyecto de ley haciendo modificaciones en términos laborales cuando todavía está el proceso de diálogo. Una aclaración. Como dicen los sindicalistas, ese proyecto de ley ni lo conocía el sector sindical ni lo conocía el sector empleador. O sea que cuando el presidente dijo que Nos enteramos ahí en el que había discurso del sido 27. fruto del consenso Nos entre los enteramos sectores, ¿Ustedes se enteraron el día del el 27 de sector febrero. patronal tampoco Tampoco, tenía de ese había proyecto consensuado. no lo ¿Cómo conocimos. que, O sea que es una iniciativa entonces del Poder Ejecutivo de manera exclusiva. O sea, Juan, mira. Exacto, esto es un proyecto. Ahora, nosotros le hemos hemos externado nuestra preocupación al proyecto, porque no es solamente ese. Porque ese, como yo dije en unas declaraciones de los periódicos, de los medios, dije, mira, al final del día, lo que le interesa al trabajador es que le paguen su cesantía. Aunque le pague el empleador o le pague el Exacto, porque tú lo que quieres que te lo paguen, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, sí nosotros teníamos preocupación y tenemos preocupación con este proyecto porque hay un tema de gobernanza en el proyecto. Después de la pausa le vamos, Francis está llamando, después de la pausa le vamos a hacer, con el permiso de don Esteban, le vamos a hacer un par de preguntas puntuales. Sí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:07 y conversamos con el señor Juan de la Cruz, que es el presidente de Copardón. Juan, Sí. una pregunta puntual, porque así fue que pusieron la regla, la puso Esteban. Mira, el sector laboral nunca ha pedido abordar el código laboral. Siempre quien ha pedido el abordaje al código, porque dice que le afectan algunas cosas que son conquistas de los trabajadores del sector empresarial. Desde el año 2013, cuando el presidente designó una comisión, involucró al sector trabajador del sector empresarial. Desde ahí, todo el mundo sabe que el objetivo y el acuerdo que había hecho el gobierno, el compromiso con el sector empresarial, era procurar el mareo de una mesa de diálogo, pero el objetivo fundamental es eliminar conquistas del trabajador. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora mismo hay un proyecto que ahora el empresariado dice que no sabe, pero tocan el tema que desde el 2013 los trabajadores están diciendo que saben que es el objetivo, y ahora dicen ustedes que no conocían que ese era el objetivo del gobierno. Entonces, ¿a quién de los dos debo creerle? Porque yo no sé entonces a quién se le ocurrió en ese proyecto someterlo sin haberlo consensuado, eliminando específicamente, porque lo eliminan, la cesantía, la eliminan. Yo le puedo traer el proyecto, que lo tengo, y tú también, y lo podemos discutir. Entonces, Pero dile en qué artículo. la dice que pregunta lo elimina. puntual, Sí, no, porque era un instituto, ellos hablan de los derechos adquiridos, pero de los derechos adquiridos hasta el momento en que se modifique el código. De ahí para allá la cesantía no va a permanecer. Entonces, Pero es que no se Pero que pueden no toca la perder los cesantía, derechos que, adquiridos. oye, hermano, escúcheme. Mira el artículo que Mi leí. comentario ahorita de fondo va a ser ese, y te voy a demostrar que sí, porque él es el que está como invitado. Yo te pregunto, entonces, ¿cuáles son las cosas que afectan al empleador que hay que eliminar del código, o por lo menos consensuar en el código, que no sea la cesantía? Ok. Yo te voy a aclarar varias cosas porque aparentemente No fue puntual la usted pregunta. no aparentemente usted tiene Yo quiero una pregunta puntual, usted un comentario. y yo te voy a contestar puntual. Sí, ok. ¿Ok? Y yo creo que podemos entrar en materias muy profundas aquí. Qué bueno. Correcto, del 2013 el sector empleador lo que ha pedido una readecuación del código. La cesantía es un elemento. Hay varios elementos. Está la jornada de trabajo, está la parte procedimental, ¿ya? Sí. Que es lo que realmente te aumenta los costos, porque hoy día tú le puedes dar la cesantía a un trabajador y te demandan igual. Sí. Entonces es un tema procedimental y te embargan tu empresa Que ellos no se y, se te oponen a eso. y se te tiran a los A hoteles. eso y lo todo. último ellos no se oponen. Pues, está bien, pero te estoy diciendo
¿Qué es lo que se llama readecuación? El Código del Trabajo nosotros en 1992 promueve muchísimo la informalidad, como está hoy día redactado el código. Promueve la informalidad. Y lo que queremos es la formalidad, porque así se genera más trabajo, más recursos, se genera la cobertura de la seguridad social. El empleado informal no tiene cobertura en la seguridad social. Hoy día, el formal sí. Entonces, estamos viendo, la cesantía es un punto, pero hemos dicho siempre readecuación. Readecuación no es que se elimine la cesantía. Entonces, cuando tú readecuas algo, es ponerlo a lo normal. En 1992, que era el código antes de Trujillo, el código de Trujillo que se llamaba el código de Trujillo, el de antes, así se llamaba, ese código del 92, cuando tú entras a la página del ministerio a hacer tu cálculo de cesantía, tú tienes dos tipos de cálculos. Antes del 92, después del 92. Si algún momento hay un cambio en la cesantía, porque se tiene que consensuar, va a tener el mismo efecto. Tú vas a tener antes del 92, después del 92 y a partir de la fecha X. Sí, porque las leyes no son retroactivas. Exacto, entonces Está claro. ahí es que yo digo que los derechos adquiridos no se van a De violentar. todas maneras, te están pidiendo una readecuación de la cesantía, lo cual va a implicar entonces que variaría la cesantía a partir de la nueva ley. Para los trabajadores nuevos a partir de la nueva legislación. Para los trabajadores nuevos, claro, exacto. Sin embargo, O sea, los de nueva contratación. Exacto. A partir de la aprobación. A partir de la aprobación. Los derechos asunto. aquí es darlo hasta donde están. Calma, pueblo. Dale, José Luis. Un tema práctico. Sí. A mí siempre me ha parecido muy curioso, en términos culturales, Hay que dejar a José Luis. que porque cuando la Esteban gente ahorita migra, no- cuando la gente se va de este país, en su inmensa mayoría, se va a un país, no voy a decir el nombre, todos lo van a saber, donde no hay cesantía laboral. Y donde lo que hay es un seguro de desempleo que, dependiendo de las condiciones, ¿qué asegura ese diseño? Señores, que la facilidad de emplearse y desemplearse es rápida. Facilita, entre otras cosas, que usted deja un trabajo hoy en la tarde y muchas veces en la mañana puede conseguir otro empleo. Es decir, la facilidad de salida y de entrada dentro de ese tejido productivo es rápida. No ocurre así en los países, casualmente de América Latina, que son los que, protegiendo a los obreros, más le embroman la vida, entre otras cosas, con esa situación. Soy de los que cree que una de las cosas que tiene que proponer tanto el sector patronal y el propio gobierno es qué beneficio va a recibir a cambio, y los hay, de verdad que los hay, un obrero dominicano capacitado, si se consigue suprimir ese costo y lo pasamos o a una cesantía que se pague anual o a un seguro de desempleo. ¿Qué puede decir en ese sentido? Definitivamente la gente migra al país que tú A Estados mencionaste. Unidos no hay Sí, allá. cesantía. No hay cesantía. Pero hay seguro de desempleo. La cosa. Pero, hay- pero mira qué interesante. Pero Tú hay un decías- fondo de hay como pensión. quiera un decías, instrumento. en Estados Unidos hay un seguro No, social que seguro, está no fondo de pensión. que la proyección está quebrado. Básicamente. Pero a todo el Está mundo lo están quebrado. dando. Pero, Está pero quebrado. ¿qué Viendo bien. propone, Sí. ¿qué propone, como pregunta José Luis, qué Sí. propone el sector empresarial? Mira, el sector empresarial, te digo, nosotros no hemos hecho ninguna propuesta en la mesa oficialmente porque nos ha tocado el tema, pero sí lo que proponemos es una readecuación que esté más orientada a lo que pasa en la región con la que nos comparamos. ¿Qué pasa en la región? En la región tú tienes el concepto de cesantía, pero es un tema que te ponen topes tú duraste 10 años en la empresa, un tope hasta 6 años. Por ejemplo, son cosas que existen en el mercado laboral. ¿Tú entiendes? Pero nosotros no hemos planteado Eso aquí en la nada zona centroamericana, por en ejemplo. Centroamérica. Ahora, ¿qué te voy a decir? El derecho a cesantía actual en el código nuestro no tiene límite tope. No tiene, lo que tiene que son de los primeros 5 años, Van creciendo, son 20, crece a 23 días lo máximo. A partir de 5 años crece, pero exacto, menos. Exacto, se Ya. queda igual y por años de servicio. ¿Qué pasa? Hoy en República Dominicana se está dando un fenómeno que se da en todos los países de Latinoamérica, que ya la gente no dura tanto en los empleos, ¿ok? Entonces, todo eso se toma a la hora de tomar decisiones de qué es lo que tú propones. Lo otro es que yo quiero aclarar bien claro, es que la cesantía es eventual, y mientras tengamos en la cabeza Que es como una licencia médica, una vacación. ese chip de que es obligatorio. Vamos a ponerlo simple. Es obligatorio. Vamos a ponerlo simple. Se convierte en una competencia entre un empleado que quiere ser cancelado y un empleador que no quiere dar la cesantía, suprimiéndose la productividad y siendo afectados el producto final, que es el servicio, Mira, que es pero- el bien terminado. Pero Eso es un sí, y lamentablemente pues hay una mentalidad que ese dinero yo me lo gané y hay que dármelo.
¿Tú entiendes? Y eso no es Y así. ciertamente, No, y también eso limita- te iba a preguntar. Y eso pasa. ¿Cómo lo ven ustedes? O Es sea, que- no es un dinero que el empleado se ha ganado. No, porque No. es eventual. Una pregunta. Recuérdate, es un tema eventual. Una pregunta puntual. Entonces, si es eventual, ¿por qué el sector empleador entiende que representa un costo laboral? Porque es un costo bastante alto y el tema de los procedimientos no te ha permitido que ya la gente hace lo que decía él, perdona tú, José Luis. José Luis, que dice que el trabajador entonces busca la Sí, forma sí, para que sí, se lo dé. para que lo- De para maldad, que lo para que cancelen, Exacto, que de lo maldad. cancelen. Entonces, ahí se Pero crean sin los eso, problemas sin eso, procedimentales. el sector Pero esos son empleador casos también, aislados también. sin eso, Casos el sector aislados. empleador No, son también muchos casos. dispone de cosas que no No son están en el aislados. contrato en contra del trabajador. Todo tiene su pro y su contra. Yo te voy a hacer una pregunta puntual, ¿verdad? Después de la Pero pausa. después de la pausa. Puntual, otra pregunta puntual. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:17 y conversamos con el señor Juan de la Cruz, que es el presidente Una de pregunta Copardón. Puntual, no Nunca se comentada. acuerdan cuando hablan de Antes- ese tema de que hay empresas medianas y pequeñas. Está bien, pero está Juan, bien. normalmente ellos no son Está así. bien, está bien, Pero vamos a sigan tener ahí que traer una ustedes. máquina para coger Pero, pique. pero tú sabes que el tema de la cesantía es un tema que a nosotros los dominicanos, porque tengo que decir nosotros, porque soy dominicano y Mira, siempre quiero- le llega a la gente. Antes de O sea, tu pregunta, alguien que no esté escuchando, me llama el licenciado Bernardo Jiménez de Impuestos Internos, digo, que nos dijo que le diéramos un saludo, le mandáramos un saludo en el día de hoy. Y se me iba a olvidar, porque dice que es loco con todos los comentarios de nosotros, sobre todo con el mío. Miren, Pregunta puntual. ¿dónde es que está el tema para preguntarte? Sí. Si ciertamente no se elimina la cesantía, porque el empresariado va a tener que disponer de ella cuando cancele a un empleado, ¿cuál es el problema entonces de mantenerla? ¿Cuál es el problema de mantenerla? Entonces, ¿por qué crear un instituto? Solamente el nombre, un aderezo para que se llame instituto. No, ¿cuál es el problema? Si en verdad no se va, la idea no es eliminarla porque no desaparece. Entonces, ¿por qué no dejarla? Traducción, ¿cuál es la diferencia entre la organización anterior y la INARRIL, que sería el nuevo Mira, instituto? buena pregunta. Esto vuelvo y Esa es digo, la teoría de Peter. un proyecto Me del parece Poder que Ejecutivo. Juan, sí, Entonces, parece que Juan no tiene respuesta no, para yo tengo eso, respuesta. Yo tengo respuesta. porque tú estás diciendo que el proyecto del Poder Ejecutivo que no se consensuó con el sector No, no, empresarial. Pero lo cual a mí espérate, me sorprende. pero yo te voy a déjenlo decir, que yo te voy a responda, decir señores. el proyecto, hoy día la Administración de Riesgo Laboral, la ARL, administra riesgos laborales y temas de enfermedad. Ajá. ¿Ok? A esto le quieren poner ahora estancias infantiles. Al instituto. No al instituto, no, las estancias infantiles se la pasan, el sistema contributivo pasaría a las estancias infantiles del gobierno, bajo el Ministerio de Educación, que ahí nosotros nos oponemos porque eso no tiene nada que ver, porque es contributivo y tú no vas a coger subsidiado y mezclarlo. Pero el instituto lo que dice, solamente habla, es de esa parte, le tiene esa coletilla, que yo no sé dónde saca Eddie y todo el mundo, y los sindicalistas, que se elimina la Eddie, cesantía. no, yo soy un hombre Sí. bien, yo soy un hombre bien enterado. Pero yo te leí el Y que aprendí artículo. a leer Entonces, cuando Juan, antes de que Juan, tú una Pero leí el pregunta, Juan, artículo. Una pregunta puntual entonces. Sí. De lo que se trata es de lo siguiente. Este proyecto de ley que sometió el presidente del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que los sindicalistas dicen que no fue consensuado con el sector sindical, y ustedes los patronos dicen que no fue consensuado con el sector empresarial, establece una especie de traspaso del proceso de cobro de la cesantía de las empresas hacia el nuevo instituto Es que del que se trata. tampoco así por lo establece siguiente. eso. No, pero digo así por lo siguiente, y eso es lo que ha dicho Pepe Abreu. Sí. Si a mí, yo trabajo en una empresa y a mí me cancelan, entonces yo voy al cabo de 10 días a buscar mi cesantía a la empresa que me hace el depósito que me paga. De acuerdo con este proyecto de ley, si a mí me cancelan, yo voy a ese instituto a buscar la cesantía que me corresponde, que aportó, que mi patrono aportó, pero que sin embargo, en vez de cobrarlo directamente con mi patrono, lo voy a cobrar directamente a través de ese instituto. Es correcto. Lo cual representa una limitación. Si yo entiendo que se me está violando mi derecho, que no me están entregando mi cesantía completa, entonces yo no puedo ir y demandar a la empresa, Sino que era al mi instituto. empleadora, sino que tengo que ir al instituto, que como es del Estado, No, no es demandable. No. Tú Entonces, sí- como quiera que sea, el sector empresarial se libera de un riesgo de demanda. Eso es No, una pregunta. porque ese Esa es riesgo una no se pregunta. traspasa, porque tú eres el empleador. Ahora, vamos a aclarar algo. Partimos que es un proyecto, como dije al principio. Es un proyecto que está en discusión. Debe ser modificado. Porque, por ejemplo, yo te decía algo ahorita, el tema de la gobernabilidad. Que hoy día el Juan, proyecto... pero ¿y de dónde el presidente sacó eso? De lo que yo le dije a ustedes. Ahora yo te voy a decir algo.
Si tú me permites leerlo Le entero. dieron Sí, un sí, sí, sombrero y Mire, lo sacó de ahí. mire. Te voy a interrumpir antes de eso. No, pero eso no sí, entero, léelo es una entero, página. léelo entero. No, No, el lee el artículo artículo 4. entero. El artículo 4. Después que tú leas ese artículo, yo quiero Para que hacer usted una vea que pregunta. la responsabilidad de instituto es por riesgo laboral, accidente laboral. Atiendan. País. Yo estoy con los trabajadores, yo soy un empleado. Artículo 4. Y empleador Artículo también. 4. Y Ahí empleador piensa también. distinto cuando te toca a ti No, pagar. yo pienso en favor de los. No, yo Sí. siempre pago mi. No, lo que el pasa que es que trabaja tú sabes- conmigo tú sabe sabes- que le he pagado sus prestaciones tú sabes- laborales tú sabes- al otro tú día. sabes cómo que la hace, pero Nunca lee. me han demandado. Lee. Dice, artículo 4. Voy a cancelar Esteban estos días porque tú y yo tenemos. Artículo 4. Se crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales, INARRIL, como una entidad pública autónoma, óigame bien, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Trabajo, el cual, oigan esto, tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones de seguro de riesgo. O sea, no las prestaciones laborales, de cuando te cancelan, de riesgo Eso está vigente. Eso lo hace hoy día. Sigue. laborales. Sigue. La contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades. Eso es otra O cosa. sea que el seguro de Eso- salud de las eso- empresas eso va a está pasar a bien. ese Y accidentes laborales. Eso lo hace la ARL Perdón. La hace la ARL actualmente. Oye, las continúa. licencias y eso. Óigame, la óigame. licencia. Y accidentes laborales. Eso también lo hace Eso la lo hace la ARL. ARL hoy Está bien, sí. por eso mismo. Continúa. La promoción de la prevención y control de riesgos laborales. Así como la administración de cualquier fondo seguro de protección laboral en casos de desempleo o desahucio. Esa sí es la Ahí, ahí sí está incluida la cesantía. No está incluida la No, sí, cesantía. ahí está incluida, pero no está Ahí está diciendo que la incluido, elimina. ahí, Desahucio. Ahora, exacto. yo lo que te digo. Pero perfecto. Pero mi pregunta Me es. ale- desahucio. Pero mi me alegro que lo hayas leído igualito como Mi yo lo leí. pregunta es, Pero ahí no Juan. dice que se elimina. la No, no se cesantía. elimina, cierto. Ahora, mi pregunta es, está a bien. pesar de que no se consensuó con el sector empresarial, ¿el sector empresarial, Copardón, está de acuerdo con ese artículo? Nosotros queremos revisar el proyecto completo. Pero están de acuerdo con ese Quieren artículo. revisar No hemos dicho que estamos de acuerdo con No, ese que artículo está en y el artículo. estamos en revisión y quedamos enviar nuestra posición sobre el tema. Le voy a hacer una Sobre pregunta. el tema. ¿Es nueva? Sí. Es nueva. Puntual. Entonces, si ustedes no quieren que se elimine la cesantía, ¿por qué no dejan el artículo como está? A esa yo le hice ahorita, pero respóndeme, porque ahorita, como que la pregunta, Pero- porque, No, pero que, yo no lo Oye, tengo porque cambiado. óyeme, el pleito, óyeme, el problema con el sector laboral ahora mismo no es ni el asunto de los conflictos que se generan. Y es verdad que hay un grupo de sinvergüenzas que se han dedicado a través de las prestaciones laborales que no se pagan, van al tribunal, compuesto con muchísima gente, y lo hacen un lío. Eso es verdad, eso hay que revisarlo. Ahora, y a eso no se oponen los trabajadores. Ahora, Los call centers lo intervienen. ahora, todos los días. ¿por qué? Para que exista la tranquilidad y se pueda consensuar una modificación del Código Laboral. Si no le afecta a ustedes, o ustedes no están de acuerdo con que se elimine, ustedes no lo dejan como está. Porque te reitero, cuando ustedes dicen no se van a vulnerar los derechos adquiridos, ¿sabes qué lo significa eso? Y lo dije ahorita, bueno, hasta donde corta después de la modificación del código van a pagar la cesantía. A partir de ahí, todo el que entra nuevo, entra a través de ese instituto. No, vamos a aclarar porque yo creo que estamos tirando muchísimas cosas y vamos a centralizar. Cuando yo digo que el sector lo que propone es readecuación, que no es eliminar, readecuación, es modificar la cesantía a los momentos, a la realidad del mercado laboral actual. ¿Okay? No estoy diciendo que se elimine, sino que se busque una fórmula diferente. No es que se elimine. Ahora, y eso es bien importante, nunca hemos dicho que se elimine. Ahora, los derechos adquiridos, como pasó cuando se reformó el código del 92, tú tienes antes el 92 y después el 92. Y así pasa en todos los países, cuando se pasa una ley no es retroactiva. Entonces, tú el que entra nuevo, tú el que entró después del 92, le aplica el código a partir del 92. Entonces, tú no me puedes decir a mí que ahora yo tengo que seguir utilizando para el que se emplee el año que viene, bajo la nueva ley, no, yo quiero que date a ti los beneficios si se readecúa la ley. Una De pregunta manera puntual. específica, no, voy yo. Sí. Bueno, De sí, manera una pregunta específica. Porque eso es así con estos varones, tú no sabes. puntual. Sí, pero a ti no, tú eres la que manda. De manera No, el que específica, mandé eres tú, como comenzamos hoy. eres tú. ¿cuál es la diferencia para que la gente que nos escucha y no entiende el tema técnico entre lo que establece el código actual y lo que plantea este nuevo proyecto que se presentó el 27 de febrero? ¿Cuál es la diferencia? Mira, este nuevo proyecto, lo único que dice es que si la cesantía se podría pagar por ahí.
Eso es lo único que dice. Es todo. Es todo. Sí. Si leemos el artículo 4, que transfiere la responsabilidad del pago a otro lado. Claro, que que lo eso paga lo mira el otro. sector Y el empresarial, tema de la no- reducción, porque el Copardón ha dicho en otro momento a la parte sindical, al menos eso han dicho los sindicalistas, que quieren reducir la cesantía. ¿Cuál es la No, parte? readecuación. Ok, ¿y en qué consiste la readecuación? La Si no es readecuación, una la readecuación puede ser, una vez más, respetando los derechos adquiridos y a partir de ahora un modelo de cesantía que sea diferente, que tenga un tope. Pero la propuesta de ¿Entiendes? readecuación no está en ese proyecto. No, es que eso son dos No está cosas en este proyecto. diferentes. Entonces yo te pregunto, la proyecto de readecuación Juan del de la Código de Cruz- Trabajo, es Juan de la otro proyecto Cruz- del instituto. Juan de la ¿Tú Cruz, entiendes? presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, yo te pregunto, ¿usted considera que sería para la buena armonía entre el diálogo tripartito que se desarrolla sobre el Código de Trabajo, usted cree que sería conveniente que el Poder Ejecutivo retire ese proyecto por el momento hasta que se llegue a un consenso tripartito en la mesa de diálogo? Porque lo que está generando hoy día una especie de complicación es ese proyecto. Y sin embargo, ese proyecto Mira. ya usted dijo que no tiene ni el consenso con el sector empresarial ni el consenso con el sector Mira, sindical. Por eso le pregunto, ¿usted pero cree es que que sería sano que el Poder Ejecutivo retire ese proyecto hasta que la comisión tripartita llegue a un acuerdo? Mira, de es unificación? un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo que se puede debatir y se van a ver las vistas y todo para que se debata. Yo creo que estamos cruzando el río sin llegar a él. Lo otro es, este proyecto no es solamente eso. Este es el proyecto que disuelve también el Seguro Social. ¿Entiendes? El proyecto realmente es la disolución del Seguro Social y la formación del instituto. Pues entonces le pregunto otra pregunta. Yo creo- en la misma nosotros, dirección. por ejemplo- ¿Usted cree que, por ejemplo, considera que tal vez debería sacarse ese artículo de ese proyecto para que se lleve a una mesa de diálogo más acabada y que entonces no genere... Pero Mira, entonces van a discutir mira, 2 años más Mire, solamente por en ese mi punto. opinión personal, ese artículo no hace ningún efecto en lo que es el proyecto. Realmente, eso no tiene ningún efecto porque ahí no dice en ningún lado que se elimina la cesantía. No, ni nada por el ciertamente estilo. No se elimina, pero Entonces, le no, conviene al yo sector entiendo- empresarial el planteamiento que hace. No, ese no es un artículo. tema de conveniencia, es una cuestión de que eso se tiene que debatir. Y nosotros tenemos que conocer la propuesta a fondo, que el gobierno tiene una propuesta de modelo de cesantía que se debe conocer. Y tengo entendido que el ministro del Trabajo la ha estado discutiendo, la va a empezar a discutir con las centrales sindicales, la va a discutir con los diferentes sectores para ver esa propuesta. Y quiero también mencionar que el ministro en todo momento ha dicho que no se elimina. Es decir, que en su propuesta no se elimina. Bueno. ¿Y entonces por qué no se han puesto de acuerdo con los sindicalistas? Porque los sindicalistas se oponen a la eliminación del seguro Pero ya social. leyeron el artículo. ¿Cómo? Ya los sindicalistas leyeron Pero ellos esto. leyeron el proyecto completo. Sí, pero lo que pasa es ahí donde yo digo, Eddie, tú leíste el artículo. Sí. Ahí dice que se elimina el desahucio de la cesantía. No. Honestamente, pero está bien, pero honestamente, si pero- lo lees literalmente. pero Juan, Pero si no hay Pero, diferencia, Juan, entonces, ¿por qué no los- se deja no, como está está? bien. Exactamente, porque Perfecto. fíjate una cosa, que los sindicalistas Asumen que de eso no, se elimina. No asumen que se elimina. Lo que asumen es que ahora van a tener que ir a un nuevo procedimiento para poder Ante un recibir el instituto. derecho a cesantía. Y además le cuando digo- antes simplemente lo recibían desde parte, cuando en la actualidad simplemente lo reciben de parte de su empleador. Yo Mira. trabajo aquí en la Z, a mí me cancelan, dentro de 10 días vengo a buscar su cesantía, pam, pam. Mira, ahí hay un ahora dato. no, ahora yo tengo que ir a la ARL. Sí, mira, hay un Para que dato entonces bien. la ARL me diga, no, mira, espérate, que si Evalúe. tenemos fondos, Mira. que si no han depositado, todavía la empresa que te debe la cesantía no ha depositado, si ha depositado. Tú sabes que hay un dato bien interesante que me lo comentaba el ministro y son información del Banco Central. Del 100% de personas que debe recibir la cesantía, solamente el 50% la recibe como es. Después hay un % que se va a juicio y hay otro % que las empresas ni te la pueden pagar y se van a juicio también. Ah, pero está bien. Entonces, yo entiendo que lo que debemos buscarle es una propuesta que sea consensuada. Sí, Estamos pero 100% de acuerdo. Ese 50%, discúlpame, de ese 50% que no la recibe, más del 95% es porque se trata de trabajadores que decidieron renunciar y se van y renuncian al derecho a cesantía. Lo que va a los tribunales es la minoría y ustedes lo saben. Pero Porque es que no es yo- lo mismo. El a que veces yo digo al renuncia no sector toca al sector cesantía. empleador cuando dice el 95% de las sentencias que emiten los tribunales de trabajo perjudican, siempre van en perjuicio de los empleadores. Sí, es cierto, pero ¿qué porcentaje va a los tribunales? Cuando un empleado un trabajador decide ir a los tribunales, es porque siente que su derecho fue vulnerado. Sí. Cuando una empresa sale de un empleado, le paga sus prestaciones completas, le paga sus vacaciones completas, automáticamente no hay juicio, no hay Está sometimiento. brillante el tema. Le paga el desahucio, sí. Pero
ahí hay un tema. La cesantía no se le paga al que renuncia. Y tú lo dijiste. Sí, pero O sea, exactamente. está Pero bien, ese está bien. 50% al que tú haces referencia, o al que hace referencia al ministro de Trabajo, la mayoría de ese 50% es de eso, de la gente que no que se va y no cobra la cesantía porque no le corresponde a renunciar. Desde el punto de vista de ustedes, Y disculpa, porque es No, apasionante el tema. el tema es muy apasionante. desde el definitivamente. punto de vista de Copardón, ya para ir cerrando, necesitamos saber en qué se va a quedar y cuál va a ser la propuesta de ustedes para sentarse nuevamente en la mesa de negociación con los sindicalistas, que por cierto, mañana a las 9 de la mañana van para el Palacio porque ya convocaron a una marcha. Pero eso lo respondes después de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:33. Juan de la Cruz, presidente del Copardón, está con nosotros para terminar el tema de la cesantía y entrar en los salarios. Saludo a Felipe que me está llamando yo en el aire. Felipe, Juan, un abrazo. ¿qué van a Felipe plantear Romero. ustedes? Finalmente con el tema de la cesantía, ya tú has dicho que no es cierto que la quieren eliminar, que quieren nuevas reglas del juego para los nuevos contratados, pero los sindicalistas lo que dicen es que ustedes están tratando de eliminarla. Pero ¿En qué mira, van a ese quedar? es el mensaje de ellos. Nosotros lo que esperamos y lo que pedimos es que la mesa del diálogo se restablezca Ok. para continuar con el proceso de negociación. Y un seguro, ¿no podría ser un seguro para que la empresa no se vea permanentemente atacada por el tema de la cesantía? Mira, eso es una de las opciones que se pueden ver. Inclusive aquí si tú le dices seguro de protección laboral en el caso de desempeño de desahucio. Bueno. El gobierno lo que está planteando es algo así. Pero, seguro. ¿por qué? Déjeme decirle algo. Mire, yo vuelvo y le digo a usted, escúcheme que no es una pregunta puntual. Sí. Recuérdese que los trabajadores que se han mantenido cómodos con esa legislación desde el 92, en ningún momento han pedido que se modifique el código. Significa que están conformes con lo que está pasando con el código. Amén de que hay una ¿Pero es que los situación... legisladores no piden que lo desahucien? No, yo estoy hablando de los trabajadores. Los trabajadores. No, y además un código que ha garantizado la paz laboral. La paz laboral. Eso hay que reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una situación que se ha creado que no es producto del trabajador, porque el trabajador va donde un abogado y dice, mira, a mí no me quieren pagar mis prestaciones laborales y los abogados se inventan lo que le da. Eso es otro tema. Que eso hay que eliminarlo porque afecta a los empleadores. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero vuelvo y les reitero. Romper la paz laboral por eliminar algo que está desde el 92 y que no ha afectado tan visiblemente Pero tú te refieres a la cesantía, no al IDSS. a la cesantía, porque el IDSS es un aderezo de lo que ellos plantean que no se elimine. Pero el punto neurálgico del tema, cuando tú ves a los trabajadores haciendo ruedas de prensa como esa, Y convocando marcha. es la cesantía y lo penoso de todo eso. ¿Tú sabes dónde está el tema? Y tú me disculpas que no es culpa de ustedes. Que ellos la fortaleza desde el punto de vista de la representación laboral la han perdido y por eso se está aprovechando tal vez para abordar un tema como ese y perjudicar a los trabajadores. Eso creo yo. Y ustedes tienen todo el derecho de solicitar la aprobación de una legislación con la que se sientan cómodas. Entonces son el motor de la economía de la República. La pregunta. Eso no afecta. Dejen eso así. Eddie, Déjame eso a así. mí me gustaría, Eddie, que a partir de ahora tú uses la ¿Tú palabra quisieras? readecuación, porque dices eliminar, y vuelvo, que tengo que dejar acá, no estamos diciendo ¿Con quién hay que hablar para que deje eso así? eliminar. No sé, es que yo creo que tenemos que sacar esa palabra de nuestro vocabulario. Porque eso eliminar, no se ha readecuación, planteado nunca. Readecuación. Ok. Readecuación, un modelo de cesantía que esté adaptado a los tiempos. Y Señores, eso en el no- está para la mesa de diálogo, no está en ese Exacto, proyecto. no está en ese proyecto. Juan, Eso es algo mañana diferente. hay marcha. Sí. Eso le da frío, calor a Copardón, nada, que marchen y punto y que vuelvan al otro día Mira, para los donde van. sindicatos tienen todo el derecho de expresarse y hacer su marcha. Y que le vaya ¿Tú bien. entiendes? Es que tú yo sabes que son entregados. no, yo te puedo decir, Paco, ellos no. marchan, ellos tienen ahí de bandera Los el años tema 70, de no. cesantía y el tema del salario. El salario es un tema que se está viendo en el comité de salario y nos estamos reuniendo. ¿Tú entiendes? Nos estamos reuniendo, ya llevamos 2 reuniones y eso está caminando. ¿Tú entiendes? Lo que sí que nosotros, y yo lo pregunté, Eddie, ¿tú estás clasificado pyme, mi pyme, empresa Ay, grande o ay, mediana? Ay, no le pregunte eso. No. Pero ven acá. No. Eso no es el tema. El tema es la No, pero cesantía. espérate, es que te quiero darte un ejemplo. El tema de la cesantía. Mira, Miren, honor a la el te- verdad, los trabajadores Eddie, dile que mejor hablen de están esa sindicalizados
de los 2 trabajadores míos los llamaron para marchar Eso no es un mañana y bufete dijeron, de ¿cómo abogados yo que dejo, tiene un cómo yo dejo banquete de abogados. esta Pues pulpería? pues tú tienes muchísimos empleados. 2 trabajadores. No pueden ser sindicalizados. Pero mira, Juan. No pueden ser No, sindicalizados. no, pero están con Pepe y... No pueden porque Juan, necesita 20. Juan, Necesita pero 20 Pero eso no es el trabajadores. tema. ¿A qué hora la pausa, Francis? No, pero mira, no, Pero antes de mira, la pausa, a lo que antes de yo la te- a pausa, lo que yo antes te de la quiero pausa, mostrar- Juan, que queremos Pero no hay preguntarte, pausa. Del salario, sí. sobre el salario. O sea, Copardón forma parte, es la tercera pata de la mesa tripartita, Es correcto. representando a los empresarios en El Comité de Salario. el Comité Nacional de Salario. El Comité Nacional de Salario está convocado, o sea, está precisamente en reuniones. El sector sindical está reclamando un aumento del salario mínimo, el Sí, sector no sí, sectorizado, de un 30%. Ujú. ¿Cuál es la posición de los patronos en ese planteamiento? Ay, Qué bueno que llegamos a ese sacó tema. ese papelito con gusto. No, no es el mismo papelito del proyecto, pero qué bueno que tocamos ese tema. Mira, nosotros planteamos, ellos piden el 30%, Sí. que es el mismo 30% que han venido pidiendo los últimos... Todo el tiempo. Pero Pepe dio unas declaraciones hace como un par de semanas, hace como un mes, dice, esperamos mínimo un 20%. Sí, que Pero no Pero sea ya- menos de un Dio una horita y lo dijo sí, también. entonces, ¿qué pasa? Nosotros planteamos en la reunión anterior la aplicación de la ley 187-17. ¿Qué plantea la ley? Esa es la clasificación de las MIPIMES. La clasificación de de las la MIPIMES. claro. ¿Qué pasa? Hoy día, la forma como se establece el salario mínimo es por existencia y activos. ¿Ok? Entonces, Ah, pero espérate que me escribieron una Pero cosa la fea. clase- entonces sí, yo, sí. yo te voy a preguntar algo. Si tú pones una paletera en una casa en el millón, Sí, digamos que esa casa está valorizada en ¿cuánto? 5 millones. 5 millones. Sí, tiene Hoy que ser día más de es gran 5 empresa. Califica como gran empresa. Gran empresa. Es decir, Porque que, sus activos es decir, que superan 4 al millones. dependiente de esa paletería tiene que pagarle 15.447 pesos mensuales. Ahora yo lo que quiero que tú me Sería digas, la- ¿cuántas sería paleteras hay solemne. en una casa del millón? Ahora, pero, yo estoy te diciendo, pregunto- pero no coja paletera. No, pero sí, Coge sí. una empresa de catering, pequeñita. Tiene sentido. Ahora, que tú la pusiste Me en tu escribe casa. alguien, Pero Juan, la que pregunta es- leyó el la pregunta es, Juan, proyecto. ¿de cuándo data la ley de reclasificación, la ley 187? Del 17. Del Y no año se imple- 2017. Y no se implementaba. ha implementado. Pero yo lo que digo es que ustedes, Entonces, Copardón, siempre plantean la necesidad de que se implemente esa legislación, e incluso antes de que existiera la legislación, la necesidad de que se implementara una reclasificación empresarial cuando se está discutiendo el aumento No, mira, salarial. lo que- Sin embargo, la resolución del último aumento salarial de hace 2 años, que se hizo en 2 escalas, esa misma resolución establece que en los próximos 2 años los sectores involucrados en el Comité Nacional de Salario se pondrán de acuerdo para poner en práctica la reclasificación. Estamos Pero de ustedes acuerdo. duraron 2 años sin hablar de eso. Se habló, pero no se convocaron las partes. Y ahí está, y Pepe Abreu te lo puede decir. Bueno, Que no se convocaron las partes. Ahora, ¿qué pasa? Esa Pero reclasificación... para traer esa reclasificación ahora entonces también es No, lo que provocar pasa, un trance de no, parte lo de que ustedes. pasa es que esa clasificación lo único que quiere decir es que en base de activos, en base a ventas, que eso y lo dijo el ministro de Industria y Comercio, el viceministro, planteaba que esa se cogió como guía lo que pasa en la región, que es en base a ventas y en base a cantidad de empleados. Nosotros tenemos que ser más para ese empleado. Ahora, vamos a lo del aumento. Y yo voy a me voy a poner como con los datos macroeconómicos de República Dominicana. ¿Ok? Los datos macroeconómicos de República Dominicana que presentó el presidente, la inflación más baja en 34 años. 1.17, sí, 1.1. ¿Ok? Esa fue la del 2000. La del año pasado, 2018. Si tú coges la inflación acumulada del aumento de hace 2 años, a Por los últimos junio 2 años. a febrero, anda por 4.28. Sí. 28. Sí, 4.2, 4.3. Exacto, 4.28. Entonces, viendo esos datos macroeconómicos, tú dices, bueno, tú estás pidiendo un 20, eso no cuadra con los datos macroeconómicos que existen hoy día. Porque oye, el mercado laboral, es decir, todas las empresas, no el salario mínimo que se establece, ¿verdad? El mercado laboral, cuando tú vas a hacer aumentos de salario en tu empresa, en tu organización, tú tomas inflación más 1% de desempeño. Y a ti te dicen, mire... O sea que como la inflación no ha sido alta, Sí, ni se ha pero salido será- de los parámetros, entonces no hay que aumentar a ese porcentaje que piden los... Esa es la inflación, tú- pero sí. esa es la inflación global. que piden los espérate. Ahora, sindicalistas. esa no es la inflación del primer quintil con base en la, con Pero base ¿en en la cuánto? canasta Ajá, base. Pero entonces, ¿en cuánto vamos- está la ¿saben canasta qué básica diferencia? Pero familiar? vamos ahora a hacer una explicación matemática real cómo funciona.
Ah, ¿verdad? no, Juan, ya, Porque, ya no, no. pero lo que pasa es, Yulisa, que no podemos, si queremos comparar manzana con manzana o manzana Sí, con pera. sí. No, ¿quién lo manda? Está dando esos datos, ¿verdad? que No, sí? no. Yo te uso Lo los que pasa- datos, lo que los pasa- datos no, ¿quién oficiales. los manda a ellos? Exactamente lo que ¿Tú dice sabes la qué ley. pasa? A Yo- publicar, Exacto. a Yo decir uso que esos los son datos datos. oficiales Me del Banco escribe Central. alguien que Sí, la sí. cesantía por acumulación, que es el derecho que los trabajadores están reclamando, desaparecería para que la cesantía sea por más tiempo que tú tengas una empresa, por Hasta 4 5 años. ¿Pero dónde dice ese Pero proyecto? Yo no he visto ese proyecto. Eso es uno de los Eddie, plan- yo no he visto ese Sí, pero Bueno, me proyecto. están ese es uno de los escribiendo, planes- alguien Ese de- alguien tiene un Pero proyecto. ese es uno de los planteamientos del sector empresarial sí. que para la mesa del diálogo. Eso todavía Pero, no está exacto, pero yo- presentado. sí, déjame terminarte con este tema. Pero Mira, lo de los salarios, algo sí. que tenemos que comparar, y yo se lo digo bien claro, y es donde yo te digo que a veces decimos verdades a medias. Cuando tú comparas la canasta básica con salario mínimo, es quintil 1 contra quintil 1. Sí. ¿Ok? Entonces, tú no puedes comparar salario mínimo con canasta básica promedio. Hay una canasta básica de 60,000 pesos. Sí. Sí, la Entonces, si clase tú la media sumas las 5, te da 30,000 pesos, que eso es lo que los sindicalistas toman. Pero ya ahí dejaste de comparar manzana con manzana. Partamos por eso. Tiene razón, sí. Segundo, cuando tú hablas de la canasta básica, no se llama canasta básica, se llama canasta básica familiar. Se compone de un grupo familiar y toma en cuenta que 1.8 personas de esa familia trabajan. ¿Ok? Entonces tú O no sea puedes... que tiene que dividirla también en 1.8. Tiene que multiplicarla por 2. El salario mínimo tú lo tienes que multiplicar por 2 para realmente comparar O manzanas. dividir el valor. Exacto, en entre dos. 2. Entonces, si la canasta básica anda por, la más bajita anda por 13,000 pesos. O tú sea, divides no entre debe dos. cargársele a un solo Pero- salario. sí, pero eso- Exacto. pero eso en Entonces, términos pero contables. espérate. Si es en términos contables. No, estamos ustedes hablando de estarían- términos económicos. Sí, pero ustedes estarían. No. Sí, pero eso te indica. Al final. Pero al es, un, fin- es un economista. Al final Sí, ustedes me pero lo van tú sabes- al final pero ustedes tú me lo sabes van que a eso plan- funciona. Pero está bien, yo sé que lo que tú economista. tienes tiene lógica. Sí. Lo que Tú tienes lógica ya. matemática. Eres un y economista. económica. Y Ahora yo lo que te económica. digo, cuando tú planteas eso, cuando usted plantea eso, automáticamente yo pienso, bueno, los sindicalistas están presentando un reclamo de un 30% de aumento salarial y entonces el sector empresarial va a decir que lo que sale es un 4.5 o un 6%. Pero es que O sea, al tal, final como, tiene espera, lógica espera. matemática. tal como ustedes le Esa están Pero no es la tiene lógica analizando. social. Ah, pero espérate. Esos son Juan, dos cosas. pero Ahí donde tal- entra, hay una parte de realidad en todo el número, entonces entran los demás factores. Lo que pasa es que ellos le están Perfecto. jugando con el mismo juego que viene el gobierno. Tú estás publicando que la tasa de inflación es la más alta de los últimos más 30 baja. años, la más baja La de más los baja, últimos sí. 30 años. Entonces tú no puedes pedirme que el aumento en el salario sea más alto en los últimos 30 Yulisa, yo años. te voy a dar un ejemplo más sencillo para que lo entendamos más fácil. Por eso son empresarios. Eddie no me quiso decir ahorita, ahora pero sí, te voy a ¿verdad? decir un ejemplo más sencillo. Ahora sí es verdad, yo voy a marchar mañana. Yo no iba a marchar, Sí. pero es mañana la cosa. Sí, mañana a partir de Mañana las voy yo a 9. marchar. Mira, yo te voy a decir algo más sencillo. Tú vives en Estados Unidos, pusiste una empresa en República Dominicana. Todavía no, pero quisiera. No, pero vamos a coger ese ejemplo. Tú eres inversionista, tú pusiste tu empresa en el 2017, Quisiera también. 2017, ¿era? Pasaron 2 años, tú estás allá en Estados Unidos con todos los datos macroeconómicos y dices, bueno, República Dominicana le está yendo bien, la inflación fue tanto, un crecimiento de tanto, y te llama el de Recursos Humanos y dice, señora Yulisa, mire, aquí lo que están proponiendo un 30% de aumento. Tú como inversionista sentás ya con esos números macroeconómicos, ¿qué tú piensas? No entran en esa, ¿no? Que me tengo que ir a una pausa con Francia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:48. Aquí tenemos acorralado al presidente de Copardón, a Juan de la Cruz. Y aquí se reveló aquí. Y fuera de la pausa. probablemente haya que venir a rescatarlo. La canasta, No, para jamás. la canasta familiar, ¿cómo se llama? La canasta básica Básica familiar. El rico es de 60,000 pesos. Anda por los No, 60 esa es mil la pesos. clase media. No, la clase no, media esa es alta, la la media alta. Y cambia diario. Y La, la- la la- clase La más familiar. pobre, la pobre está como en 14, 15 No. mil pesos. Menos, 13,000. 13,000. 13,000. Sí. Claro, Y eso cambia- me- Pero esa esa es la cambio más diario. pobre. El Esa es la primer canasta quintil. básica de arroz, habichuela y El primer carne, quintil. nomás. El arroz, habichuela Por eso y que te aceite. digo. Pero 13,000 pesos Sí, cuesta una carne. libre Por eso carne. es lo que te digo. No, pero ese es el primer quintil, ciertamente está como en 13,000. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que yo digo, si vamos a hablar de términos y datos, hablemos como son. Entonces, ahora, si vamos a entrar en una discusión de que el salario mínimo debe ser tanto por ciento, ya es otra cosa. Sí, pero pero usted- pongamos la zapata, Pero usted no hablemos me- con usted los no me datos respondió oficiales. La pregunta. Usted no me respondió Sí. la pregunta. Yo le pregunté directamente.
los sindicalistas proponen un 30%. Ya bajaron a un 20%. No bajaron un 20%, le dijeron que no debería ser menos de un Ellos 20%. dijeron que sí, ¿Qué que van a proponen los aumentar. patronos? Mira, nosotros vamos a hacer nuestra propuesta en unas próximas reuniones. No lo puedo decir aquí porque eso son propuestas que se van a llevar a la mesa. Lo que sí te puedo decir que al final vamos a llegar a un acuerdo, que es lo más importante. Se va a llegar a un acuerdo donde las partes tienen que quedar complacida, contenta, porque esto es un ganar-ganar, no puede ser ganar para cada lado, un solo lado. Y se hay que llegar a un agregar un Hay que asunto. aumentarle. Hay gente que tiene la fantasía, la gente que está acostumbrada a que todo dependa del Estado, y nuestro país está lleno de eso, lamentablemente. Hay gente que cree que el empleo en la empresa privada se genera como en el Estado. Auméntale ahí a fulano, que de algún lado va a aparecer los cuartos. Las empresas tienen que hacer un ejercicio rentable. Entre los costos y los beneficios que reciben. Si no, usted la cierra y la empresa cerrada genera cero No, empleo. lo que pasa es que ellos tienen como Es así de simple. No, ellos tienen también. Mira, pero José Luis, ellos aumentan los José Luis, servicios, José Luis, aumentan el costo de su producto. José Luis, lo único que le falta es la empresa. Pero Oíste, tiene una buena visión no, empresarial. mira, ellos Yo tienen- soy un tipo práctico. Yo ellos quiero tienen- que mi país ellos tienen tenga el cómo mejor sacarlo. tejido productivo. ¿Tú estás oyendo, Pero José mira, Luis? y eso no Pero lo va a obtener, no eso no lo va a creo obtener Esteban. Uno diciendo lo que la gente quiere oír. Yo me cuido mucho de eso. Sí, sí, Y ahí sí. No, es no, que eso yo lo te planteo digo, yo muchas mira, y veces ahí es que aquí. yo digo que Yo no vengo a buscar un millón de Tú no amigos. puedes decir lo que la gente cree. Yo creo que las cosas, yo creo que yo he sido bastante la verdad. transparente y de ¿Tú dicho quieres que las te diga una cosas cosa? como ¿Quieres que te diga una son, cosa? sí. El sector privado, José Luis. Y Con es que Alfredo. José Luis. con José Luis. Y no es que nadie quiera decir, lo que sucede es que uno ha sido empleado, uno sabe lo que le pasa a un empleado cuando se va después de 20 o 25 años para su casa sin un jodido peso. Bueno, yo que nada más he sido Con empleado. presión. Yo que me siento tú no me vas a dar clase. Está bien, ese pero empleado. espérate. Entonces, cada quien tiene derecho a defender lo que entiende. Y te voy a decir lo siguiente. No es verdad que el sector privado no tiene donde sacar un aumento salarial. Porque el sector privado, ¿de qué vive? De los servicios o de los productos que comercializa. pero se va a sacar. Que coloca. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la práctica ha sido de aumento. Y ellos también aumentan los servicios y aumentan los productos. Y ahí están los cuartos para aumentar los salarios. No es que ellos pierden cuando sí, aumentan. sí, pero inflación, entonces el No, consumidor- es que si ellos hubieran producido, sin ¿No cree aumento. usted que ¿Y eso está sería- bien? ¿No cree usted que Te pregunto, sería ¿eso está bien? conveniente? Bueno, pero lo hacen. Señor No, no Juan está de la bien. Cruz, coordinadora, ¿no cree usted que sería conveniente para el Comité Nacional de Salario llegar al acuerdo sobre el ajuste salarial y ahí mismo proponer que se establezca un plazo no mayor que sea de 6 meses o no mayor de 3 meses para hacer la reclasificación? Porque en todo caso, la reclasificación empresarial tendría que ser obligatoriamente inmediatamente después del ajuste salarial, no puede ser antes, porque si se hace antes, entonces va a haber muchísimas empresas que van a decir, bueno, ya yo estoy dentro de el rango del salario mínimo o estoy por encima del salario mínimo y no voy a aumentar. O sea, tiene que ser inmediatamente después del ajuste. Sí, no mira, antes. mira, lo que se decidió fue que van a ser 2 procesos paralelos. Y ahora mismo se están llevando paralelos. Nosotros tuvimos una reunión, ya el Comité de Salario en conjunto con el ministro tuvo una reunión de arranque hace la semana antepasada con el sector sindical, con nosotros el viernes. Y con nosotros el miércoles y este viernes que pasó tuvimos una reunión conjunto de las partes donde nos acabamos de trazar una ruta. Ahí va a participar del Ministerio de Industria y Comercio, Banco Central, de Impuestos Internos y todo, para que sea paralelo. Ahora, cuando nosotros hablamos de reclasificación o de actualización, no estamos diciendo tampoco que tú vas a bajar los salarios. Porque no Sí, puede claro. bajarlo. No puede bajarlo, pero no hace el ajuste. Exacto. Porque si No. yo quedo después. Entonces, lo si que yo vamos estoy a como ver- empresa, si yo estoy hoy día pagando un salario mínimo, qué sé yo, te voy a poner un ejemplo de 13,000 pesos. Y luego, cuando se hace la revaluación, caigo como la reclasificación, De caigo 10,000. como empresa pequeña. Entonces, yo digo, bueno, yo no voy a reducir el salario a nadie. Pero como todos mis empleados están por encima de 10,000, no lo voy a ajustar a nadie. Entonces, Sí. como El que punto- entonces sería un perjuicio El para el punto es empleado. válido. El punto es válido. Lo que se tiene que buscar una fórmula que se evite eso. ¿Entiendes? Tiene que haber una fórmula Juan, que se evite pero Y eso. la, hay un- la hay un fórmula sería hacer el punto. ajuste primero. Hay un punto en eso también. El último aumento de salario, que fue en el 2016, ¿verdad? Se 2017. dividió, 7. 2017. se dividió en dos, 2017. De un 20%. Se dividió en dos. Sí. Una parte entró en vigencia de inmediato en el 2017 y la otra cayó en el 2000. No, entró mayo y octubre. Fue algo exacto. así. Fue en Junio, mayo, junio junio y octubre. y noviembre. Y noviembre, noviembre, sí. exactamente. Un 17% en Cayeron junio las dos en el y el mismo otro año, pero 3% en mitad y noviembre. mitad. Ujú. ¿Cómo sería esta vez? Corresponde. Sí. Yo entiendo que debe ser un solo ajuste. Un solo ajuste. momento. Y no con retroactividad ni nada. Entendemos que debe terminarse antes del 1 de junio. Antes de junio, Antes de junio, Y que sí. arranque a partir del 1 Del 1 de junio, sí. Un asunto que siempre me parece queda pendiente en estos debates. Por cierto,
que una cosa haya pasado siempre no es justificación. Yo creo que las cosas tienen algún día que cambiar, incluso en estos temas. Siempre me resulta curioso el rol del gobierno en estas discusiones, en estos debates. Porque, insisto, le queda muy cómodo el rol de árbitro entre dos que se están matando. Y no es así. Tiene que también proponer. ¿Y qué debe proponer? En mi opinión, no olvidemos que la labor empresarial, atención al amigo Eddie Alcántara, tiene una estructura de costos. Y esa estructura de costos tiene que revisarse, sobre todo por lo que el gobierno propone dentro de ella. Entonces, si las tres partes tienen algo en que ceder, algo en lo que tienen que ceder, ¿y el gobierno qué propone en ese sentido? Porque aquí nunca se toca, aquí es una cosa sacrosanta, la idea de que, sobre todo, insisto, en nombre de las empresas medianas y pequeñas, que son la inmensa mayoría del tejido productivo, no en nombre de las empresas que tienen 10.000 y 20.000 empleados. Que no pagan mínimo. Exacto, que no olvídense, no pagan salarios mínimos. Ahora, el que tiene 2 ayudantes, 2 empleados formales y 2 que le paga por fuera, porque lo que tiene un negocio de comida en un barrio, que es un microempresario, decirle a ese que le aumente un 30 a su nómina, decirle que cierre. Entonces, el gobierno, ¿qué propone también? Porque me interesa saber eso, para reducir la estructura de costos y dar una ventana a que también esa empresa, donde trabajan 5 infelices, pueda seguir generando una factura favorable. Mira, el gobierno definitivamente tiene una propuesta bien interesante, que es, ellos quieren reducir la informalidad. Y para reducir la informalidad ellos van a tener que revisar la estructura salarial completa. No solamente el salario mínimo. Y la impositiva. Y es algo que lo hemos planteado. Y es algo que lo ha planteado la clasificación, porque como tú mencionabas, las MIPYMES son el 90%. Las pequeña y mediana empresas son el 90%. Yo le exijo al gobierno que elimine el anticipo. Entonces, ¿qué pasa? Esas organizaciones, el colmadón de la esquina, que tiene 3 delivery, esa empresa hoy día, según la clasificación, es una empresa grande, debería pagar 15.447 a cada empleado. Delivery. ¿Cómo tú le pagas un delivery y se trae en el motor de la esquina y tiene 0 cobertura? 0 cobertura, no tiene seguro. ¿Qué delivery básico, aquí no tiene seguro médico, por Dios? Ahí está. Entonces, lo que debemos promover es la formalidad. La cosa. Y todas las propuestas que hagamos es para promover la formalidad en la República Dominicana. Gracias a Juan de la Cruz, presidente de Copardón, que se ha sometido a esta batería de preguntas de todo el equipo del gobierno de la tarde. Yo creo que lo hemos pasado muy bien, que ha quedado un poco más claro el tema de las propuestas de cesantía y la discusión por el tema de los salarios. Sin embargo, probablemente te tengamos que traer otra vez cuando ya se pongan de acuerdo. Más que contento de volver Gracias, aquí al Juan, programa. por haber venido al gobierno de la tarde. Nosotros nos vamos a una pausa y al regreso venimos con las informaciones del día y con las discusiones de todos los miembros del equipo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El Fondo Monetario Internacional estima que República Dominicana crecerá 5.1 este año y que los precios al consumidor se incrementarán 1.4% al finalizar el 2019, según indica su más reciente reporte de perspectivas económicas mundiales presentado hoy. En marzo pasado, el organismo multilateral había pronosticado un crecimiento de la economía local de 5.5%. El FMI redujo también al 1.4% la perspectiva de crecimiento económico para América Latina y el Caribe durante 2019. La proyección es una reducción sustancial respecto del 2% que había pronosticado en enero, pero supera el crecimiento de 1% alcanzado en 2018. El expresidente Leonel Fernández se reunió esta tarde en el restaurante El Lago del Parque Mirador Sur con 35 legisladores del Partido de la Liberación Dominicana afines a su proyecto político. A su llegada a las 2:25 de la tarde, pese a que la reunión estaba pautada para la 1:30, Fernández fue recibido por los diputados Henry Merán, Rubén Maldonado y Demóstenes Martínez. Merán leyó un documento en nombre de los legisladores presentes en el que plantearon que una reforma constitucional no puede ser concebida con el único propósito de beneficiar políticamente al gobernante de turno, sino que debe tener como objetivo ampliar derechos ciudadanos y proteger intereses de la sociedad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático solicitaron a la defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, que investigue la denuncia de que el Procurador General de la República posee una oficina clandestina e ilegal, desde la cual elabora y propaga noticias falsas y campañas sucias.
En una carta entregada a la funcionaria, las entidades señalan que desde esa oficina financiada con fondos públicos y utilizando cuentas con identidades falsas, se orquestó y se lanzó recientemente la campaña sucia contra la magistrada Germán Brito, hasta hace poco integrante de la Suprema Corte de Justicia, y en contra de otros periodistas. Aseguraron también que esa oficina está ubicada en la Plaza Fernández 2 de la avenida Winston Churchill, esquina José Amado Soler de esta ciudad de Santo Domingo. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha dado pasos para poner fin a un acuerdo que permite a los peloteros cubanos firmar contratos directamente con organizaciones de las grandes ligas, un cambio que parece restablecer el requisito de que los deportistas corten los nexos con su programa nacional antes de llegar a las mayores. El Departamento del Tesoro envió este viernes una carta a los abogados de las grandes ligas y les notificó que se revertía la regla fijada durante el gobierno del expresidente Barack Obama, la cual permitía que las mayores pagaran a la Federación Cubana de Béisbol una tarifa de liberación. Ahí es donde está el problema. Equivalente a un porcentaje de la bonificación que obtuviera cada pelotero cubano por la firma de su contrato. Ahí es donde radica el quid del asunto, porque se parecería un poco, a la cantidad de dinero que cuando se acuerda la entrada de médicos cubanos a un país X. Sí, hay que pagarle al gobierno cubano. En el caso de los médicos se lleva, creo que 4/5 partes del total. Sí, del total. Y no puedes, por ejemplo, traer a tu familia para precisamente, entre otras cosas, para, vamos a decir, disminuir el riesgo de que te quedes, de deserción. Ese fue parte del conflicto cuando llegó al poder Bolsonaro, que eliminó ese acuerdo con el Estado cubano. Entonces, en el caso de los peloteros, yo preferiría que el acuerdo se quedara por una razón muy simple. Prefiero que una parte de ese dinero, con todo y todo, vaya al Estado cubano y no seguir generando la salida por la vía de las balsas, por la vía de las deserciones y por la vía incluso de la trata de humanos. Es bueno que la gente sepa, señores, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de que tu trabajo valga algo. No basta con tener formación y salud. Por eso yo decía la semana pasada, ¿de qué servía que un país le diga al mundo: mis habitantes tienen 3 carreras y son sanos, si nada de eso les sirve para generar riqueza? Eso es Cuba. Cuando la gente sale... Cuando mandan los médicos, entonces a los países, tú piensas que es una obra de caridad. No, no es caridad, hay que pagarlo y caro. Y caro. Y por eso los países lo que tienen que preocuparse en forma a sus médicos. Entonces, en el caso de los peloteros, a pesar de todo, yo prefería que hubiera algún acuerdo y no mandar a esos muchachos a tirarse al mar, a irse de un hotel cuando estén en las selecciones viajando. Porque, ¿qué ocurre? Yasiel Puig, que es un pelotero de Grandes Ligas, está ahora en Cincinnati y antes jugaba en los Dodgers. Cuando Yasiel Puig se va a través se va de Cuba hacia Yucatán, llega a México, para atravesar de México a Estados Unidos, en un momento dado, ¿usted sabe qué grupo estuvo llevándolo a él y a otros inmigrantes? Los Zetas. Sí, ese mismo grupo que daba servicios de sicariato, un grupo de choque de fuerza, que le daba sus servicios a cárteles y que luego se terminó convirtiendo en un cártel por sí mismo, antes de su disolución y de su división en varios subgrupos. Yo entiendo que era más práctico. Ahora entiendo también el punto, no sé cómo se va a resolver este impasse, de que lo que quiere evitar la administración Trump es que una parte de ese dinero vaya directamente al Estado cubano. Antes de pausar, una información internacional: elecciones en Israel, ya con las urnas cerradas y con el recuento de los votos, una especie de empate técnico, según las encuestas a boca de urna, entre Benjamín Netanyahu, que busca un quinto periodo al frente de Israel, se convertiría, de lograrlo, le podría estar pasando en cuestión de meses a David Ben Gurión, padre de la patria, padre fundador del Estado moderno de Israel, en cuanto a ser el gobernante que más tiempo ha estado al frente del Estado de Israel. Y Benny Gantz, aquel importantísimo militar hebreo que ha hecho una campaña inteligentísima. Antes nadie podía ganarle a Netanyahu por el tema seguridad, por el tema del peligro exterior. Sin embargo, esa ha sido justamente la fortaleza de Gantz, un ex jefe de Estado Mayor del ejército israelí, quien en una fusión de fuerzas de centro y de izquierda moderada le ha presentado un frente a Netanyahu que ha dado como resultado las elecciones aparentemente más cerradas en muchos años. Y aunque Netanyahu, su votación ha sido la más alta que ha sacado en su carrera electoral, la posibilidad de hacer un consenso ganancioso para él parece que se le pone difícil. Lo importante aquí es saber qué podría cambiar política interna, política externa en un Estado de Israel que siempre es importante en materia geopolítica y en materia de la relación con sus vecinos. ¿Qué podría estar ocurriendo en caso de que uno u otro
termine logrando hacer gobierno. Recuerde que es un sistema parlamentario. Después de usted obtener los votos, hay que salir a buscar acuerdos para obtener la mayoría en la Knesset, que es el organismo congresual israelí. El gobierno de la tarde. Ya son las 6:07 en el gobierno de la tarde. Vamos a iniciar con los comentarios de los miembros del equipo y el primero es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Gracias, compañero. Miren, recuerdo hace 2 semanas cuando la mayoría de los medios de comunicación se hicieron eco de una declaración de la embajadora de los Estados Unidos en ocasión de dar una respuesta al informe del Departamento de Estado que todos los años sitúa a la República Dominicana dentro de los países donde se corre cierto riesgo o mucho riesgo venir a vacacionar por el tema de la inseguridad que hay en el país. Yo decía que ciertamente había inseguridad y que ellos tienen todo el derecho, el Departamento de Estado, de hacer los señalamientos correspondientes para procurar alertar o advertir a sus ciudadanos de que van a un país donde la delincuencia común se ha desbordado, la inseguridad parece ser que le ha ganado la batalla a las autoridades. Ellos tienen todo el derecho de decirlo. Y el ciudadano que viene a vacacionar de Estados Unidos lo hace bajo su propio riesgo por la advertencia que hay. Sin embargo, la embajadora, tratando de tirarle una toalla a la República Dominicana porque se siente muy cómoda aquí y está haciendo un aporte extraordinario al país, ha dicho no, la República Dominicana es seguro para viajar y vacacionar. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Ciertamente hay cierto grado de inseguridad como la hay en la mayoría de los países, pero se puede vacacionar sin ningún tipo de problema. Ahí nos quitó un gran peso de encima, porque ella, que era representante de los Estados Unidos en la República Dominicana, y le respondió al Departamento de Estado de que no es verdad que aquel que venía se iba a encontrar con esos inconvenientes de inseguridad, que yo creo que sí la hay, pero ella quiso ayudarnos en ese tema y se le agradece, debe agradecérsele. Además de que, reitero, en el poco tiempo que tiene ha sido de una de las embajadoras y embajador que más conexión en tan poco tiempo ha hecho con los ciudadanos de la República Dominicana. Pero miren qué pasa. Nuevamente somos escándalo internacional y nos enteramos de situaciones precisamente porque los curiosos o los interesados en darle seguimiento a la noticia internacional se dan cuenta de que ocurren acontecimientos en la República Dominicana que no sé si que aquí se nos oculta o no sé qué demonio están haciendo los departamentos de seguridad y las autoridades en el país con relación a los acontecimientos que ocurren en esta islita, en este pedacito de isla. Siempre tenemos que enterarnos de un escándalo internacional porque los medios internacionales emiten algún tipo de información al respecto, porque algún curioso a través del celular graba algún tipo de información interesante, porque los programas de investigación escudriñan y sacan a luz pública un paquete de cosas que las autoridades parece que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Y miren hoy lo que está pasando. La pareja de ciudadanos norteamericanos, compuesta por Orlando Moore y Purtia Rivenil, están desaparecidos. Llegaron a la República Dominicana, estaban vacacionando, se hospedaron en el Bahía Príncipe de Samaná. Ahí hicieron todo un periplo turístico en el que a través de una cuenta de las redes sociales subían permanentemente y en vivo las actividades que desarrollaban como turistas. Y resulta que cuando terminan su estadía en la República Dominicana y tienen que marcharse el 27 del mes de marzo, la última vez que se le vio fue en el peaje, según las informaciones policiales que se enteraron después del escándalo internacional. Y al día de hoy, que estamos ya a 9 del mes de abril, las autoridades no saben qué pasó. Las autoridades no saben qué pasó. Desaparecieron 2 turistas de la República Dominicana. Y me da pena que algunos miembros de las autoridades que no tienen respuesta frente al tema comiencen a decir: él tenía una cita el día 4 de abril con relación a una situación jurídica o judicial que tenía en su contra, tratando de, producto de la irresponsabilidad, generar algún tipo de
la información mediática y dijera, bueno, pero se pudo haber escapado, no fue que se lo robaron, no fue que lo asesinaron, no fue que lo desaparecieron. No, no importa cuáles hayan sido las razones y dónde está. La República Dominicana tiene que dar una respuesta sobre el tema. Os reitero, los organismos de inteligencia son solamente para perseguir políticos y para chantajear en algunas ocasiones. ¿De qué sirven? Si tonterías como esa usted no puede tan pronto recibe las informaciones de los medios internacionales, porque aquí tampoco saben nada. Aquí el que se quiere enterar de lo que está pasando en el país, que vea los canales internacionales, los programas internacionales, noticieros internacionales, porque aquí no se sabe nada. Porque con el ocultamiento que hay a través de la asesoría, que no sé si está aquí todavía, de esos colombianos que vinieron aquí a recomendarle al país de que lo más conveniente es no alarmar la población dominicana y no emitir todos los acontecimientos desde el punto de vista delictivo que ocurren. Yo creo que se le olvidó que a través de los celulares, los aficionados de los celulares mantienen informada a la población dominicana de cosas que inclusive la policía se entera porque lo ve en las redes sociales también. Esa es la realidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con esta investigación? ¿O vamos a hacer quedar mal a la embajadora norteamericana que en ese momento nos tiró la toalla cuando el Departamento de Estado dijo 30 cosas de que aquí no se podía venir? Y ahora entonces le estamos dando la razón al Departamento de Estado con 2 turistas que no aparecen. Son vehículos que rentó. No le han dicho al país si el dueño del arrancar está siendo investigado, si se le dio seguimiento al vehículo, si ciertamente el vehículo no tenía GPS. ¿Dónde están esos turistas? ¿Qué va a ocurrir si ya las autoridades norteamericanas a través de su embajada se involucraron en la investigación? Esa embajada que dijo que aquí no había problema de venir a vacacionar. Yo creo que aquí hay que hacer una revisión de los sistemas de seguridad del país. No solamente de la Policía Nacional, ni del Ejército, ni de la Marina, ni de la Fuerza Aérea. No, los organismos de investigación también. Esos departamentos que están ahí, que yo entiendo que deben hacer su trabajo para el cual se creó esa institución y no trabajo meramente politiquero. Meramente politiquero. Entonces ahora estamos en el ojo del huracán, dándole la razón al Departamento de Estado de que aquí hay una inseguridad rampante que nosotros no podemos controlar. Y peor aún, que cuando los acontecimientos, significa esto, delincuenciales ocurren en contra de ciudadanos de cualquier nacionalidad, no tenemos capacidad de respuesta. Porque ya, perfectamente, el hecho cual que fuese ocurrió, aunque parezca mañana. Pero aparte de que nosotros no podemos garantizar la seguridad, tampoco tenemos capacidad de respuesta cuando ocurre un acontecimiento delictivo. Yo creo que estamos quedando muy mal parados. Y que la embajadora norteamericana, que colocándose del lado nuestro, ha dicho que no hay problema para venir a la República Dominicana, ha tenido que involucrar a la embajada en un proceso de investigación que data ya desde el 27 de marzo y que nuestras autoridades no han podido dar respuesta. Ellos hay imágenes de esos turistas con quienes están siendo investigados. Díganle al país y publíquenlo para ver si uno lo ve. O para ver si algún dominicano sabe dónde fue la última vez que lo vio. Porque no llegaron a los Estados Unidos. En el aeropuerto de New Jersey está su vehículo parado ahí, que nadie ha procurado ese vehículo. Entonces están aquí, algo le ha ocurrido, ya ocurrió porque no hay seguridad, como dice el Departamento de Estado, perfecto. Ahora por lo menos tengamos capacidad de dar respuesta en tiempo oportuno. Entonces estamos jodidos. Y la embajadora se ha tirado una vaina por nosotros. Y ahora la vamos a hacer quedar mal frente a lo que ha dicho el Departamento de Estado. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 6:18, momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias, José Luis Mendoza. Estamos ready aquí. Vamos a agradecer también a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Este día amaneció en los medios de comunicación una información que considero de mucha importancia, porque si bien es una información que hace referencia a una empresa en particular en la República Dominicana,
pues es el inicio, o pudiera ser el inicio de la apertura de un proceso de diversificación de nuestro mercado de inversión bastante positivo para toda la población dominicana, no solamente para empresarios o para personas especializadas, sino para la población común. Me refiero al anuncio que hizo la Superintendencia de Valores de aprobar la primera emisión de acciones de renta variable en el país para la empresa Pasteurizadora Rica y también su filial, la empresa Cítricos Dominicanos. Esta es un proceso de emisión de acciones de renta variable, creo que dice de renta variable, que se va a desarrollar a través de un fideicomiso. Se va a desarrollar a través de un fideicomiso y no de acciones abiertas directas mediante las cuales la gente puede entrar y simplemente comprar, pero sí, como quiera, da la oportunidad para que los dominicanos, cualquier ciudadano, usted o yo, o cualquiera de nosotros, puedan convertirse, incluso puedan adquirir acciones de esta empresa importante de la República Dominicana, lo cual tiene varios elementos. Uno de ellos es que se trata de una empresa dominicana que se ha mantenido como capital dominicano. Es de las pocas empresas íconos de la República Dominicana que no ha sido arropada por capital externo o adquisiciones de inversionistas externos, sino que la familia que dirige esta empresa se ha asociado incluso con empresarios dominicanos y hoy día ahora va a ser una emisión, una colocación accionaria a través de un fideicomiso de la fiduciaria Universal por el orden de los 8,000 millones de pesos, que equivale o es más o menos el 40% del valor de esta empresa, lo cual indica entonces que esta empresa podría estar valorada en alrededor de 20,000 millones de pesos. Entonces es importante porque esta empresa va a captar capital colocando acciones, pero va a captar capital dominicano, capital criollo. Por lo tanto, la empresa seguirá siendo dominicana. Pero tiene también otro elemento. Es la primera emisión de acciones que se va a hacer en la República Dominicana de parte de una empresa. Y qué bueno que sea una empresa tan simbólica como esa. Tiene también el elemento de la diversificación de inversión. Nosotros tenemos en la República Dominicana mucha limitación en cuanto a en cuáles áreas invertir nuestro dinero si no somos emprendedores empresariales. O sea, si tú no tienes la vocación para emprender una empresa y aparte de la vocación, el alto nivel o la alta disposición de arriesgar capital y trabajar muchísimo más, porque aquí, y eso lo decía José Luis hace un rato, aquí no lo dijo con esas palabras, pero aquí, señores, hacer una empresa y mantener una empresa pequeña es muy difícil. Emprender una empresa es muy difícil por los costos, por la burocracia, por todo lo que esto implica. O sea que los inversionistas que se dedican a desarrollar empresas para generar empleos, para contribuir con el desarrollo económico y no solamente en busca de rentabilidad, que es válido, que es legítimo, pues entonces hacen un sacrificio mayor a aquellos que simplemente no tenemos vocación empresarial, podemos tener capital disponible y queremos entonces invertirlo en áreas donde podamos diversificar nuestras inversiones y obtener rentabilidad. Hoy día tú puedes invertir en certificados de los que emiten los bancos comerciales o las entidades financieras. Puedes invertir a través del mercado de valores en certificados de los que emite el certificado de deuda que emite el Banco Central, certificados de deuda que emite el Ministerio de Hacienda o certificados de deuda de colocación de bonos que hacen empresas privadas, muy pocas empresas privadas en la República Dominicana. O sea, todavía nosotros estamos en un mercado de valores donde la posibilidad de inversión es en papeles comerciales y no en acciones empresariales. Entonces, ahora se abre la puerta para el inicio del mercado accionario abierto en la República Dominicana con este anuncio que se acaba de hacer. Entonces es otra oportunidad de inversión o de diversificación de inversión, tanto para el ciudadano de a pie, o no de a pie, porque el ciudadano de a pie no tiene cuarto, para el ciudadano común, como para los fondos de pensiones. Porque hay que recordar aquí que nosotros tenemos los fondos de pensiones de los trabajadores acumulados que administran las administradoras de fondos de pensiones y que existe en la Superintendencia de Pensiones una entidad que se llama Comisión Calificadora de Riesgo de Inversión, que es la entidad que le dice a las AFP dónde pueden invertir los fondos de los trabajadores para obtener una buena rentabilidad, pero que al mismo tiempo sea fuentes de inversión segura.
Entonces le dice, tú puedes invertir en certificados de tales o cuales bancos, no de todos los bancos, o en certificados de tales o cuales asociaciones de ahorros y préstamos, o en certificados del Banco Central, o en certificados o bonos de Hacienda. Puedes invertir también en el fideicomiso de red vial, que es el sistema de peajes, y puedes invertir también en algunos bonos emitidos por algunas empresas privadas, no por todas. Entonces, quiere decir que esa comisión calificadora también mantiene una limitación de vigilancia hacia las AFP, y con esta emisión de acciones abiertas, pues hay la posibilidad de que también se diversifique la inversión de las AFP, de los fondos de pensiones, en otras áreas adicionales a las que ya he mencionado. Por lo tanto, eso también es importante. Y el tercer elemento de importancia que tiene este anuncio de primera emisión de acciones empresariales en el país es que va a permitir el crecimiento, la ampliación del mercado de valores de la República Dominicana, que, como dije en principio, nuestro mercado de valores se concentra en la transacción de papeles comerciales, de certificados de inversión, pero no así de acciones empresariales. Y qué bueno que sea una empresa privada la que haya tomado esta iniciativa. Qué bueno que sea una empresa privada de tanta solidez y de tan buen nivel de rentabilidad como es esta empresa pasteurizadora, sino y que, a pesar de ser a través de un fideicomiso y no precisamente de acciones abiertas directas, pero también es una oportunidad o es un buen principio. Hago la referencia a que qué bueno que sea una empresa privada, porque siempre he dicho aquí que el Estado Dominicano tiene la oportunidad de desarrollar el mercado de acciones en la República Dominicana a través de la colocación de sus activos para captar capital dominicano del pueblo dominicano con base en la venta de acciones de algunas de las empresas donde todavía tenemos o tiene el Estado una gran participación. No hay que olvidar que el Estado dominicano es el dueño del 50% de la empresa de generación de electricidad Ejeitabo, que es una empresa de alta rentabilidad, o que es dueña del 61% de la empresa de generación Ejejaina, que también es una empresa generadora de alta rentabilidad. El Estado Dominicano es el dueño del 51% de la refinería dominicana de petróleo y tiene entonces su socio PDVSA con un 49%, y existe la posibilidad incluso de que el Estado recupere ese 49%. Y qué bueno sería recuperar ese 49% colocándolo como emisión de acciones abiertas para que el pueblo dominicano, cualquier ciudadano dominicano, pueda aportar capital y pueda entonces ser dueño, aunque de manera minoritaria, de una empresa del Estado y recibir la rentabilidad correspondiente. Existen empresas privadas en la República Dominicana que son especies de compañía por acciones, que tienen muchos accionistas, pero son acciones cerradas, acciones que le venden a sus propios accionistas, a algunos de sus empleados y así sucesivamente, pero no de acciones abiertas donde un ciudadano pueda ir a comprar y decir, yo quiero acciones de tal o cual empresa. Y entonces, si esa empresa gana dinero en el año, yo voy a tener un nivel de rentabilidad. Si pierde, bueno, pues voy a perder dinero, pero no voy a perder como quiera mis acciones, que en el año siguiente pudieran recuperarse con base en el crecimiento que pueda tener la empresa en cuestión. Entonces, el Estado Dominicano tiene esa oportunidad, la oportunidad también de ampliar el mercado de acciones, no con las intenciones que se han visto de anunciar, como han propuesto algunos economistas, de que sería conveniente que el Estado venda sus activos empresariales, pero que los venda, qué sé yo, a inversionistas privados extranjeros o a grandes inversionistas dominicanos, sino que lo que debería hacer es vender sus activos, si es que quiere captar capital, pero vendérselo al pueblo, para que entonces se desarrolle por un lado el mercado de acciones empresariales, pero al mismo tiempo que una proporción importante de los dominicanos se sientan propietarios de activos del Estado que están siendo puestos a disposición del sector privado. Y existe capital para eso. Aquí se ha hablado, por ejemplo, incluso de la posibilidad de poner a la venta a la central termoeléctrica Punta Catalina un 50%, un 49% de esa planta, cuando ya esté en plena operación, que por cierto, al día de hoy está generando ya más de 300 megavatios la primera unidad en condición de pruebas, pero es energía que se está colocando en el sistema. Pues qué bueno sería si la metodología que vaya a utilizar el gobierno dominicano para la
venta de una parte del activo que representa esa planta se hiciera a través del mercado de valores con base en la colocación de acciones para que cualquier ciudadano pueda adquirir de esas acciones. Así que yo veo con mucho entusiasmo y veo de manera muy positiva el hecho de que la Superintendencia de Valores haya aprobado esta primera emisión de acciones de renta variable de una empresa privada, lo cual va a contribuir con una mayor diversificación del mercado de inversión en la República Dominicana y un mayor fortalecimiento y amplitud de nuestro mercado de valores. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 6:31. Es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias. Continuamos nosotros con más temas, participación acá en el gobierno de la tarde. Y ahora esencialmente pues en nuestros comentarios. Una información que ha trascendido, no es mi tema principal, pero no podemos perderla de vista, es la polémica relacionada al diputado Rafael Leonidas Abreu. Y lo digo porque si bien el comportamiento que le debemos exigir a nuestros diputados, no a nuestros congresistas, mejor dicho, en general, no es distinto al que hay que exigirle a todos los ciudadanos en general, se espera de la clase que gobierna un país que dé el ejemplo. Sobre todo porque los hacedores de leyes, cuando se convierten en violadores de las normas, de las leyes, o cuando se insinúa que lo son, la sociedad queda muy mal parada. Una de las grandes excusas, y hay que insistir en los debates que se tienen sobre temas importantes, es un lugar común que se tiende a mencionar. Pero aquellos lo hacen peor, fulano lo hace igual, o el grupo que está en tal sitio lo ha hecho siempre así, como si eso fuera una validación de cualquier tipo de conducta. El tema de los videos, de los materiales que se han viralizado a través de redes sociales y otros distintos medios. Además de que el hombre tiene un historial, hay que decirlo, tiene un historial. Él hoy dio unas declaraciones ahí rarísimas en la prensa, haciéndose loco. Parece que eso fue lo que sus asesores le... Sí, pero dijo no, él negó que no era él y que él está con Dios. Palabras que usted sabe son un lugar común, por no decir otra cosa, de quien no quiere dar explicaciones. Y más en un país donde dar explicaciones se ha convertido, señores, en un asunto terrible, en una cuestión con la que los servidores públicos no comulgan. Y una de las primeras cosas que usted tiene que aceptar cuando se convierte en servidor público, esto es que su salario lo pagamos los contribuyentes, que su trabajo se supone que es para defender las libertades de los contribuyentes, no solo de los que votaron por usted. Entonces, de esas instituciones, y fíjense que no hablo de los congresistas porque no me gusta, de la misma forma que cuando un abogado, un periodista, un fotógrafo comete un acto lesivo, yo no puedo hablar de todos los fotógrafos ni de todos los periodistas. Pero específicamente este señor, Rafael Leonidas Abreu Valdés, del PRD, esencialmente representante de San Cristóbal, pues yo diría que es preferible que se den aclaraciones un poquito más responsables, sobre todo por lo que ha llegado a las manos de tanta gente a través de los celulares, de los dispositivos móviles. Qué difícil es aquí cuando este tipo de cosas ocurren. Y han pasado anteriormente con miembros del Congreso provenientes de todos los partidos, los más grandes, los más pequeños. Qué difícil es encontrar como actitudes de disculpas, ¿no? Todo el mundo tiene una justificación siempre a flor de piel. Y si no una justificación, es peor todavía. Una excusa muchas veces tonta y que no tiene pues prácticamente ninguna razón de ser. El hombre habló de amor y paz y que el problema esté resuelto. A la sociedad no es que tanto le interese si usted resolvió ese problema en específico, es ver el comportamiento de un representante de una de las demarcaciones del país dentro del Congreso, haciendo uso y exhibición de armas de fuego, acompañado de gente que carga armas pesadas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez pasamos de este tema, me voy a quedar con la temática tratada con nuestro invitado el día de hoy. Insisto, que la mayor cantidad del tiempo que nosotros debatimos los temas importantes del país, solemos quedar entrampados en a veces un solo aspecto de esos temas y muchas veces ese aspecto es el menos productivo, el menos importante.
Pasó con la ley de partidos. Durante su discusión en los medios, el 70-80% del tiempo se limitó a si se imponían las primarias abiertas, a si se quedaban las primarias cerradas, a si finalmente los partidos iban a decidir la modalidad de las mismas. Ahí nos quedamos, sobre todo porque el interés dentro de la lucha partidaria en el Partido de la Liberación Dominicana dependía, probablemente, de si dentro de ese partido en específico las primarias eran abiertas o cerradas. El resto de temas importantes, claves, trascendentes de esa discusión legal se quedó para después. A medida que ha ido avanzando el tiempo y hemos ido descubriendo otros pormenores, entonces es cuando ahora, ya después de aprobada la misma, entonces descubrimos el potencial que tenía esa ley, esa normativa, para reducir a niveles razonables muchísimos de las exageraciones y de los excesos que produce la actividad electoral. Que no pase lo mismo dentro de la importantísima discusión que podría generarse a través del tema de los salarios. ¿De dónde surgen los salarios de una empresa privada? Surgen del flujo de ingresos y egresos, de los costos y de las entradas que una empresa tenga sobre la base del servicio que coloca en el mercado o del bien que coloca también como oferta. Dentro del ejercicio contable, los salarios entonces tienden a salir de las ganancias brutas. Cuando se pagan las nóminas, cuando se pagan todos estos costos agregados, entonces queda el llamado beneficio neto. Cuando una empresa no obtiene beneficios netos y hace ese ejercicio durante un tiempo permanente, sus dueños entonces están obligados a tomar dos caminos. Implementar una estrategia de reducción de costos, ya sea por disminución de personal o por disminución de una serie de elementos, muchas veces hasta la reducción de ciertos aspectos en la calidad del servicio o del bien que fabrican o que venden o que revenden, en el caso de que sea una empresa de retail o de venta al detalle, o en su defecto se tiene que preguntarse claramente una realidad. ¿Este negocio puede seguir rentando, operando? ¿Tenemos que venderlo, arrendarlo o simplemente cerrarlo? Siendo esa posibilidad la tercera, la que más le atañe a los empresarios medianos y pequeños. Hay que insistir con la estructura de costos. ¿Qué me cuesta colocar una empresa, un negocio que va a pagar una nómina? Generalmente del mismo tamaño del que un negocio aspira a ser, grande, mediano o pequeño. Esa posibilidad de que las empresas entre 5, 10, 15, 20, quizás un poco más, una mayor cantidad de empleomanía, puedan resistir el embate que implique un crecimiento de un 30% en cuanto a sus costos de nómina, tiene necesariamente que ver también con el hecho de dónde se va a reducir, por dónde vamos a hacerle la vida más ligera a través de la estructura de costos. Quiero insistir con el rol del Estado. No es verdad que es un árbitro viendo a dos boxeadores en el ring. Es un tercero en disputa o un tercero en la negociación, porque es el Estado al final el que va a cobrar el fruto del trabajo de empresas y de empleados. El Estado se va a llevar una parte de la riqueza que se produzca por cualquier vía, igual que se va a llevar una parte de la riqueza que se genere a través del libre intercambio. Incluso, hay que insistir en eso, la enorme mayoría de los impuestos que paga el ciudadano dominicano provienen del consumo, y el consumo se da con la compra, con la adquisición de bienes y servicios. Cuando usted adquiere el servicio de la telefonía móvil, más de una tercera parte de lo que paga está establecido en el impuesto a las telecomunicaciones, tanto en su fase selectiva como en el impuesto al valor agregado ITEVIS, entre otros impuestos específicos que se generan. De manera que usted, lo sepa o no, le guste o no, está viendo crecer el precio de ese servicio, sobre todo en América Latina, en comparación a otros países, más que ninguno, producto de la estructura de costos que eso tiene. Por eso aquí no se puede hablar de que es barato en comparación a otras naciones, sobre todo circundantes que nos rodean, que tienen similar tamaño de su economía. Por eso no se puede hablar de que es un servicio barato. No lo es. En la práctica no lo es. De la misma forma, y mire que las empresas telefónicas son bastante grandes, rentables por demás, y pertenecen en su inmensa mayoría a estructuras multinacionales. Allí no va a haber problema para que el 15 y el 30 esté el pago de sus empleados. Ahí no es que está el asunto. El asunto está para las que, no teniendo esos fondos y ese acceso a fuentes de crédito que pueden facilitar las nóminas por adelantado
por muchísimo tiempo esas empresas grandes, hablamos de las que no tienen esa posibilidad. De la fonda, de la papelería, de la pequeña farmacia que no está que no pertenece a una cadena, de los negocios que están dentro de nuestros barrios, en nuestros ensanches, y que ciertamente cada peso que cambie de ser parte del beneficio neto, que pase a ser parte del beneficio bruto, pero que se va dentro del costo, que implica obviamente pagar una nómina, y eso es lo justo porque el obrero es digno de su salario, hasta la Biblia lo dice, entonces eso sí puede hacer la diferencia. Cuando se impone, y eso ha pasado mucho con el famoso tema del salario mínimo, que hoy está en discusión en países más desarrollados, cuando se termina imponiendo, sobre todo para satisfacer a ciertos sectores, y pensando sobre todo en el efecto político que tiene, decir, no, hay que subir porque sí. La respuesta que da el empresario, sobre todo mediano y pequeño, es simple. O reduce los costos o cierra, y las dos cosas implican la salida de empleados del ejército laboral activo, es decir, desempleo, la transferencia de esos costos a los precios finales, inflación, o el cierre de las empresas, de muchas de esas empresas, porque no pueden hacerle frente al encarecimiento de su actividad, al encarecimiento de su ejercicio contable mes tras mes. Y eso, ahí sí es verdad, la empresa cerrada de cero empleo y de cero ganancia y de cero impuestos. Ahí sí es que la puerca retuerce el rabo. Yo lamento que hay gente que tiene entre ceja y ceja unos textos de hace siglo y medio y tiene la guerra de clases y todavía ese espíritu jacobino de que hay que pasar por una guillotina a todo el que tiene capital, pero lamentablemente el mundo real es muy distinto. Hay alguien que arriesga capital, que muchas veces se endeuda, trata de alquilar, arrendar, comprar o colocar un área, muchas veces de su propiedad, como local y comenzar a intentar producir. Y esa persona tiene en riesgo lo que le ha costado muchas veces el esfuerzo de años ahorrar, lo que le tomó mucho tiempo dentro de un trabajo también sacar parte de su salario, si lo recibió por una herencia también es algo legítimo. Y quienes muchas veces sostienen el discurso, y eso ha pasado en todos los países donde se ha convertido al empresario privado en el enemigo a cazar, en el enemigo a eliminar, usted termina generando un discurso contra los grandes terratenientes y los grandes empresarios y termina liquidando en la práctica a los pequeños y los medianos, que son la mayor parte del tejido. Esos países, y obviamente el caso de Venezuela siempre tiene que surgir, hace años venía produciéndose un proceso donde esas empresas estaban siendo ahogadas por una legislación que comenzaba a atacarlos. Y el cierre entre 700.000 y 800.000 negocios en menos de una década, sobre todo a partir del año 2004 hasta el año 2011, durante esos años se habla de una cantidad muy superior al 500.000 de empresas medianas y pequeñas y grandes que cerraron, fueron el anticipo de lo que está hoy ocurriendo. Cuando la libertad económica de un país comienza a cerrarse y aniquilarse, en lo siguiente, lo que sigue, son el resto de otras libertades. Por eso es importante tener en cuenta qué es lo que está en juego y exigirle a cada una de las partes, patronal, en el caso de los empleados, la parte gremial y obviamente la parte gubernamental, que cada uno juegue responsablemente su rol. El gobierno de la tarde. Son las 6:46 en el gobierno de la tarde. Hace solo un minuto que la Policía Nacional ha dado una información a modo de rueda de prensa donde supuestamente se han encontrado los cuerpos de las dos personas desaparecidas. Presumiblemente corresponden a la pareja norteamericana que había salido desde Samaná, que debió llegar el pasado 27 de marzo al aeropuerto y que no llegaron. Vamos a escuchar lo que dijo el vocero de la policía, el coronel Durán, hace solo instantes. De los dos norteamericanos, que desde el día 1 de este mes, nuestras unidades adscritas a la Dirección de Investigaciones Criminales activaron el protocolo de búsqueda, ya que fueron avisados de la desaparición de los mismos. Todas las evidencias levantadas hasta este momento hacen presumir que la desaparición de los norteamericanos Orlando Moore, de 40 años, y Portia Denise Ravenelle, de 52 años, señalan un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 19 de la autopista Las Américas. El vehículo rentado por esta pareja de turistas fue visto por última vez en el peaje de Marbella
a la 1:41 del día 27 de marzo. A partir de esa búsqueda, de esa información, el cerco de búsqueda se cerró desde ese punto hacia el punto de destino de que se tenía conocimiento, que era el aeropuerto de las Américas. Se fue al aeropuerto de las Américas y en los videos no se pudieron hacer levantamientos de que los mismos entraron al aeropuerto, por lo que la búsqueda se centró desde ese punto al peaje de las Américas, que haciendo levantamiento en el peaje de las Américas se determinó que los mismos tampoco habían cruzado ese peaje de las Américas, por lo que se siguió estrechando la búsqueda de los dos norteamericanos, que en el día de hoy pescadores de la zona le informaron a nuestros investigadores que a la altura del kilómetro 19 ellos en el día de hoy habían avistado un vehículo en el fondo del mar. No se ha podido identificar las características de ese vehículo porque el día de hoy el mar ha estado muy agitado y los buzos del 911 no han podido fondearse en ese lugar en virtud de que ese punto es conocido como la batidora, a lo que los pescadores de la zona hacen referencia de que hay una fuerte corriente que golpea abajo, y por eso los buzos todavía están en la zona esperando poder introducirse para identificar las características del vehículo. Pero haciendo el levantamiento, nuestros investigadores pudieron recolectar la información de que el día 28, en ese punto, en la parte de arriba, entre la autopista y el mar, fue encontrada una señora en estado grave con politraumatismo y que, el día 27, y que una ambulancia la llevó al hospital Darío Contreras. Inmediatamente nuestros investigadores se dirigieron al Darío Contreras, donde le informaron que ciertamente el día 27 fue llevada una señora con las características muy parecidas a la de Portia Denise Raveniel, y que la misma había fallecido el día 4 en cuidados intensivos, por lo que el protocolo de salud indica que la persona fue llevada al INACI para fines de determinar la causa de la muerte y la identificación de la misma, ya que nadie se había presentado al hospital exigiendo eso, exigiendo información con relación a la señora. Siguiendo con la investigación y tratando de buscar evidencia y atar cabo con relación ya al masculino que falta por identificar, informaciones recogidas el 31 del mes pasado de un cuerpo masculino que fue levantado a las aguas del mar Caribe en las proximidades de Sanssouci. Estamos hablando de algunos 20 o 30 kilómetros del kilómetro 19, dan cuenta que ese cadáver guarda las características de Orlando Moore. ¿En qué punto estamos en este momento? En hacer una identificación positiva de los dos cadáveres y en espera de que el vehículo que esté en el fondo del mar sea sacado por las unidades nuestras para hacer la identificación. La identificación positiva se hace de la siguiente manera: o por las huellas dactilares o por una identificación que haga un familiar de uno de los fallecidos. Ustedes saben que por ser norteamericano se nos hace un poco más difícil ese protocolo porque nosotros no guardamos una data dactilar de estas personas. Ya se le tomaron las huellas y se enviaron a nuestros colaboradores en Estados Unidos a fin de que nos puedan certificar la identificación. Según la información que brinda el vocero de la Policía Nacional, tal como ustedes han escuchado, se han encontrado los cuerpos
de 2 personas. Uno está junto a un vehículo en aguas del Mar Caribe y el otro, que sería el cuerpo de una mujer, fue llevado el 27 de marzo al Hospital Darío Contreras y falleció el día 4 en la unidad de cuidados intensivos por politraumatismo. Ojalá que sea así. Estamos hablando de que 13 días después de la desaparición de los ciudadanos norteamericanos, la policía da el resultado de que aparentemente, y según lo que ha dicho el vocero, estas personas fueron víctimas fatales de un accidente de tránsito hasta el momento y de manera preliminar. El cuerpo del hombre no ha sido rescatado de las aguas del Mar Caribe, ni el vehículo tampoco. Y se espera que entonces venga algún familiar a identificar los cuerpos, porque la Policía Nacional, siendo ciudadanos norteamericanos, no tiene información comparativa en la base de datos para poder determinar que ciertamente se trata hay un de levantamiento ellos. Qué pena, qué desenlace tan penoso. Informativo de la policía. Por el momento los cuerpos aparentemente han aparecido. Ojalá que no se queden que fue un accidente, un deslizamiento, que se haga una investigación exhaustiva sobre el tema, porque el episodio de esa investigación genera no duda, sino algún tipo de... ¿Qué te genera duda, Eddie? Bueno, el hecho de que haya un accidente, un deslizamiento, ella abre la puerta, se tira, aparece ella, el vehículo dura todo ese tiempo. 13 días. Porque ¿a qué nivel después de la superficie está el vehículo que se mantiene bajo el agua? Bueno, me preguntan, llama segundo. un poco la atención Pero que los vehículos no flotan. Está bien, pero ¿cuánto en el mismo? Pero parece que nadie se dio cuenta, porque fíjense que cada vez que cae un vehículo al Mar Caribe, Exacto, la gente en de ese inmediato... nadie se dio cuenta. Eso los sí, pescadores. pero fue en horas de la gente de madrugada, fue a inmediato lo las dice. 2, pasó por el peaje a la 1:05 41 de la tarde, ¿no fue? No, la madrugada fue. Estaban hablando de la madrugada, ¿era de la tarde? No, Yo sé, entendí- creo que oí No, mal, de la pero madrugada. creo que era de la madrugada. Pero aparte de eso hay una Hay situación. señales de que el vehículo hubo un deslizamiento pero del también, vehículo. si no fue... Bueno, pero mira, 13 días después ya no va a haber si señales. no fue un acto de asesinato por sicariato. O de vandalismo. Pero es que no puedo mencionar vandalismo. ¿Por qué? Porque si este vandalismo, atraco, robo, no iban a lanzar el vehículo No al lanzan el mar. vehículo, ¿Entiendes? claro. Sí, O pudiera sea, ser. tiene que ser un Tienes razón. accidente o tiene que ser, si es un asesinato, un crimen, entonces tiene que ser algo por encargo, que parece que se descarta porque se trata de 2 turistas. O sea, aparentemente fue un accidente, porque si es un robo, si es para atracarlo, el vehículo no es verdad que Y lo yo me iban a tirar al mar. pregunto. No Claro, me en el mejor del peor de A los menos casos. que fueran víctimas de una persecución. ella se tiró pero en- todo a esto es menos que sea- especulación. todo es especulativo. Ella se tiró y no se pudo tirar. Después ella la lleva O se tal pudo- vez o se salió. O tal vez salió No le mojada, reportaron, no le porque estamos reportaron. hablando de alguien que fue rescatada por una ambulancia o por Pero una alguien, la pregunta. llevaron al hospital, estaba herida. Pero el no fue que protocolo, salió el nadando. protocolo de salud no indica, miren, aquí en este hospital tenemos una señora que tienen que darle parte a la policía. Lo que pasa es bueno, que ella no eso, tiene ningún tipo de No identificación. eso sí, importa, pero si pero no la se policía da- tiene que saber que Pero- acaban. Pero la policía no le informa. No, está bien. No, pero la policía no sabía, porque si la policía hubiese tenido Qué bueno que tú haces información- esa pregunta, Eddie, porque ese protocolo se cumple muy mal en muchos Se centros cumple muy médicos. mal, pero no solo que se Entonces- cumple muy mal, te voy a decir otra cosa. Mira, es una mujer negra, sin identificación. Eso, en el hospital, un hospital público de la policía, no tiene identificación, llegó, la trajeron, estaba muerta, decía, ok, no se sabe quién es. No, seguro fue una haitiana. Eso, tú puedes estar seguro de eso, ¿eh? Sí, Y sí, esa mano la sí, dejan sí, pero ahí, escucha. Yo endoso en la eso. morgue. Sí, pero escúchame. Eso es así, Sí, ¿eh? pero escúchame. Yo te lo digo porque yo conozco Si ella cómo se tiró, se manejaba eso. si en el ella se país. tiró del vehículo, el golpe contuso que haya recibido que le provocó la muerte tiene que dejar algunas señales de rato de algún guayón, alguna vaina que yo entienda que fue un accidente. Eso lo puede levantar un necro. Sí, una pero que te necropsia. llega, yo lo que te Pero digo no que te- importa, no supone que es una ciudadana haitiana Llega al como tú quieras, hospital una africana. mujer negra sin Mira. identificación, se murió en la madrugada, la mandan para la morgue, no aparece un reclamante. Vamos a suponer que sea La dejan nigeriana. ahí, eso- Vamos a suponer que sea nigeriana. No tiene las autoridades de salud pública algún protocolo que le diga a la policía, miren, aquí llegó una señora con esto, se cumple muy murió. mal. Las morgues de los hospitales Entonces, están llenas de gente sin no, reclamar. para cuando digan se desapareció una mujer morena cosa penosa de tez eso. oscura. Ah, sí, a mí me llamó el hospital tal. Así es. Hermano, esto es un país que está jodido. Esto es así Así mismo, es. ¿eh? Bueno, lamentablemente, pero para la familia por lo menos tienen una respuesta, aunque Hay que quizás sea la investigar respuesta más negativa. Esto ha sido todo por hoy por parte del equipo del Gobierno de la Tarde. Nos reencontramos mañana nuevamente a las 3 de la tarde. Buenas noches, que descansen. El Gobierno de la Tarde.